Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Búho Cósmico. Hermano Indica, ¿cómo estás? Aquí estamos un día más. Una semana más. Muchas ganas de este episodio. Esta Sí. molécula particular, el DMT, la dimetiltriptamina. Muy interesante, ¿no? Ya es la segunda vez Sí, que la traemos. yo me enteré hace poco de esto, que existe. Entonces hoy soy un aprendiz más, como la audiencia. O bueno, igual alguien sabe más que incluso que nosotros, Eso iba a decir. pero yo no conocía nada de esto. Y me parece pues de ciencia ficción, ¿no? Es absolutamente fascinante, es una locura. Si el DMT ya es una molécula que genera mucha curiosidad, mucho interés, porque, hostia, La molécula de Dios. la Pues, molécula de Dios, se le llama así, ¿no? De hecho, ya tenemos una historia súper interesante en el capítulo número 2 de este mismo podcast, que hablábamos del DMT y, o sea, tanto en la forma inhalada, fumada, como en la ayahuasca, que es ingerida por vía oral. Esta vez vamos a hablar del DMTX, que básicamente es la misma molécula, dimetiltriptamina, pero ingerida, suministrada vía intravenosa. O sea, te ujú. la ponen en una. Y esto, por supuesto, es una cosa que Clínicamente, ¿no? clínicamente no se puede hacer no es lo típico que vas por la calle y te ves a alguien inyectándose Claro, DMT. claro. Como No, que son estudios científicos, sí, clínicos. eso es, con el DMT Qué locura, tío. sintetizado, con un suero, o sea, es que es literalmente en una camilla de hospital, en un sitio, en una clínica, que hablaremos también acerca de qué tan interesante es a Ujú. nivel más que espiritual, porque claro, esto se hace con fines científicos de estudiar las entidades, estudiar ese Ok. reino. Se hace con ese fin. Claro, se hace con ese fin, con el fin de, coño, vamos a parametrizar esto lo máximo posible, Claro. controlar el viaje en el sentido de, tú normalmente el DMT lo que tienes es, claro, lo inhalas, lo fumas y tienes que tomar 2 o 3 dosis y al menos una tiene que ser potente, de fumar mucho, sostener lo máximo que puedas y entonces sí que te manda, sí que atraviesas Ujú. digamos, el límite El o portal, ¿no? el portal, ¿no? El umbral a ese reino del DMT y empiezas a ver entidades, Claro. comunicarte con entidades, etcétera. ¿Y se sabe si se hace a nivel público, a nivel privado? ¿O en qué Em, zona? Porque esto también tendrá una laguna legal. A ver, tiene un marco legal curioso, se está haciendo en varios países, se ha hecho en Reino Unido, se ha hecho en Estados Unidos también, aunque, como bien dices, es muy particular, ¿no? Porque hay líneas muy difusas y hay algunos países que sí que luego comentaremos más en detalle, que es bastante abierto el tema Ujú. de los estudios, a nivel de moléculas, de sustancias, y bueno, es súper interesante porque podrías ir, como quien dice, cualquier día, no obviamente cualquiera ni cualquier persona, pero si eres una persona más o menos seria, tienes una investigación detrás, o yo qué sé, llevas un laboratorio Ah, o vale, o algo sea, así. esos son los pacientes, ¿no? Gente que, o sea, ¿quiénes son los posibles Los clientes? pacientes, digamos, de estudio, sujetos de estudio, puede ser cualquiera, o entre comillas cualquiera, no cualquiera de la calle, no lo cogen aleatoriamente porque hay que llevar cuidado, ya lo hemos Ujú, hablado en este podcast muchas veces, ¿no? No os metáis nada en vuestro cuerpo que no sepáis cómo os puede afectar, si tenéis antecedentes de esquizofrenia, ujú. bueno, en general, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que si sois una persona sana no tendréis tampoco por qué tomar nada, Claro, pero claro. bueno, Claro, es que yo no. imagino que los requisitos tendrían que ser como muy locos, ¿no? Tampoco es para ser astronauta, o sea, no es como que, claro, que haya que pasar un examen, pero sí que es cierto que, bueno, se trata de buscar cierto perfil, pero es que, bueno, luego lo veremos más en detalle. No, Ujú. tampoco te creas, porque al final el hecho de que seas o no espiritual no afecta. El hecho de que hayas tomado antes o no tampoco afecta Claro, mucho. y el fin es explorar entidades. El fin concreto de este tipo de molécula, con esta molécula, bueno, con esta forma de Experimento. inyectar la molécula es explorar las entidades, el reino, es decir, cuáles son los límites de la conciencia realmente, Ujú. qué hay después de la muerte potencialmente, porque claro, si la conciencia está explorando otra cosa que no es esta realidad, este cuerpo, hay otras realidades. Claro. Si hay otras realidades, ¿cómo puedes llegar y puedes acceder a ellas? Quiere decir que tu cuerpo no es la única vía de experimentación de realidad, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar en este episodio, hablaremos además de varias personas, en particular de Carl Hayden Smith, que es uno de los, eh, digamos, pacientes de este experimento, de estos estudios, que durante décadas estuvo, bueno, décadas no, pero casi una década lo estuvo haciendo en Reino Unido, porque creo que, si no me equivoco, es así. Paciente, ¿no? Sí, como un sujeto de Ujú. estudio, de prueba. El número uno de la clase, ¿no? Por así decirlo. Sí, realmente, bueno, ya lo comentaremos. Es curioso porque no hay realmente un número uno. Claro. No puede haberlo, porque claro,
aquí es como te puedo lanzar yo la pregunta, ¿no? ¿Qué puede estar bien o qué puede estar mal? ¿Qué está bien o qué está mal dentro de las No, el que películas? más veces ha ido a clase, me refería. ¿Eh? El que más veces va a clase. Bueno, más o menos, pero ha ido otros también lo han hecho igual. Sí, pero me Con los refiero como que no tiempos, se puede cuantificar la experiencia porque no se sabe que se puede conseguir, ¿no? claro, No hay como hitos, por y así que por más que haya sido cientos de veces, a lo mejor una persona con 10 veces ha visto lo mismo que tú, sí. porque no hay más que ver, me refiero, ¿sí? Bueno, igual hay más puertas que abrir. Entre comillas sí, pero al parecer, y No esto se sabe, no se obviamente, sabe. esto claro, obviamente no hay ninguna palabra, no hay ninguna sentencia en firme con esto, Ujú. pero sería como decir, bueno, por más que vayas a un campo de fútbol, no vas a ver más esquinas que las Mm, 4 que hay, ¿me explico? ya. Entonces, en teoría, con 4 viajes que hagas, uno a cada esquina, ya las has visto. Ahora, que luego te pongas a estudiar bien a fondo cada Sí, esquina, pero si entendemos que tú y yo estamos en esta película de que los límites de la conciencia son infinitos, inabarcables. como que no hay esquinas, ¿no? Es un círculo que cae que nunca acaba. Pero bueno, En todo caso, sí, es cierto que es complication esto, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos en la piel de nuestro protagonista, un profesor universitario de Reino Unido, como decía Carl, un día, y aquí es donde empieza la historia, su historia con el DMT, ¿vale? un día decide, está un día solo en casa, se prepara él, ya tenía experiencia, cierta experiencia con psicodélicos, los clásicos LSD, setas alucinógenas, etcétera. Incluso MDMA creo que también comenta. Y en un día, pues está preparándose una silahuasca. Que esto, Vale. quizá te sorprende un poco el nombre. ¿Te suena la silahuasca? ¿Sabes lo que es? Hombre, me suena que tiene ayahuasca, ¿no? Tiene pinta de... Suena a ayahuasca, efectivamente. Tiene un nombre, el nombre se compone por la ayahuasca, aunque Pero ni puta idea, ¿eh? no tiene nada de ayahuasca. Pero es una mezcla de setas alucinógenas, o sea, de psilocibina, con la ruda siria. La ruda es un tipo de planta y la ruda siria en concreto crece en el Medio Oriente. Y esta ruda, esta planta, lo que hace es, igual que con la ayahuasca, que tú coges chacruna, que tiene DMT, Ujú. y luego coges la liana de la ayahuasca, que inhibe la monoaminooxidasa, que produce el IMAO, que es el que permite que el DMT entre en el cuerpo, ¿no? Bueno, no entre, no, no se destruya en el estómago, mejor Vale. dicho. Pues la ruda siria hace lo mismo, pero con la psilocibina, es decir, permite que se descomponga mucho más lentamente y, por tanto, El viaje dure más, sea más intenso. no solo dure más, pero sobre todo que sea más intenso. Una especie de lemon tech, Eso te iba a decir. pero vitaminado con esteroides. Joder. Entonces, si el lemon tech es echarle, digamos, limón a las setas de una forma específica para que sea más intenso el viaje, suele durar menos, pero el pico suele ser más alto también. Ujú. Esto está bastante estudiado, que multiplica hasta por 5. El lemon tech suele ser un por 2, un por 3. Esto es un por 5 de la psilocibina. Por tanto, si tomas 5 gramos, estarías tomando en realidad 25. Sería como Pues, tomar claro. 25. ¿Cómo se llama este? Y la combinación se le llama silahuasca, Sí, la ayahuasca, wow. porque se le asemeja mucho los efectos a la ayahuasca. Porque Vale. la ayahuasca, por ejemplo, suele durar casi como un viaje de setas o más o menos lo mismo, pero es muchísimo más intensa y purgas y todo. Y esto, lo bueno que, entre comillas, lo bueno que tiene es que no terminas de purgar tampoco como con la ayahuasca, porque la psilocibina es mucho más, las setas son mucho más ligeras de digerir, ¿no? Y es una sola planta, bueno, en Ujú. este caso dos, pero siguen siendo plantas más o menos suaves comparadas con meterte liana y no sé qué, y el Claro. brebaje es bastante loco. Porque el tío ya iba a tope. El tío empezó ahí a tope. Entonces tomó lo que se considera lo que son como unos 25 gramos de setas en ese viaje y dice que lo pasó fatal. Claro, imagínate, es una dosis muy alta, muy fuerte, especialmente pues con mucha experiencia que tengas. Fue desagradable. Él lo Mm. comenta, no necesariamente un mal viaje, porque después de tantos años estudiando los psicodélicos, él habla, a lo mejor, él habla de que concuerda con la teoría de que no existe un mal viaje como tal, sino que puede ser que te lo pases mal o que sea desagradable, pero no, que realmente no te puedes quedar pillado, no puedes tener un Claro. mal viaje como tal, ¿no? Es difícil que tengas un trauma si tú lo decides, me refiero, puede Claro. darte que empieces a entrar en el hilo, en el bucle. Pero bueno, él habla de eso, de que empezó a tomar esto y bueno, tomó esto y en ese viaje, entrando en ese reino de la psilocibina, llamémoslo como sea, ¿no? Sintonizando, digamos, esa frecuencia, porque esto es Mm. algo que él comenta también mucho, se comenta mucho dentro de esta línea de estudios, ¿no? Que esas realidades no es que estén por ahí y tú vayas y accedas, sino que ya están aquí, pero igual que en el aire, ahora mismo nos están atravesando cientos de ondas de radio, ¿de Ujú. acuerdo?
y hasta que no pongamos aquí un cachivache y sintonice una en particular, pues todo eso es sonido vacío para nosotros. Claro, No claro. estamos. Es como que No parece estamos como en la frecuencia de poder captarlo. claro, pareciera ser que la realidad, sea cual sea esta o la Sí. del DMT o la que sea, pareciera ser que todo eso siempre está, es decir, es luz, y para que se cree esta realidad donde estamos tú y yo ahora mismo, o nuestra audiencia escuchando Ujú. este podcast, pues para que tú estés escuchando esto, lo que tiene que hacer la realidad es filtrar. Es decir, tiene que quitar capas, quitar cosas, en vez de que sea así. Podríamos pensar que vamos a un reino superior y Ujú. estamos como añadiendo cosas, más luz, más no sé qué, y cuando es al revés. Es como que eso ya es mucho Sí. y aquí vamos restando, entre comillas. Bueno, Sí. en todo caso sí, podría ser sumar Mm. si vamos a otra realidad, pero en principio no sería eso, Es que sería... me cuadra mucho con algo que hemos hablado con el tema de los ovnis o no extraterrestres, sino ultraterrestres, es decir, seres de otra dimensión que están Aquí, como en una realidad muy comprimida, cada uno vive como en su realidad, en su dimensión, pero que por eso puede haber como fallos de la matriz que se le dice o saltos, que bueno, que me parece de un peliculón, ¿sabes? Esto le dice, claro, me hablas de esto hace 5 años y digo, ¿estás loco o qué? Pero bueno, son cosas que al final este tipo de experimentos como que te lo... eso es, O sería sea, como... y, perdón, él en el viaje, Entró en una realidad de estas, ¿vale? que como digo, sería más como, en vez de entrar a una realidad, sería como filtrar esta, o sea, sería como que en esta misma realidad le quitas más capas y entonces llegas a eso, porque de nuevo, si pones un cacharro, una radio, no estás buscando emisoras, sino que estás eliminando el resto. O sea, tú eliminas todas Ujú. las emisoras menos la 101.0 y entonces te da, pues en España en este caso, Europa FM. Vale. Entonces, él parece ser que hiciera lo mismo, como que empezó a descartar todas esas realidades y entró en una en particular donde ve un platillo, por delante justamente un ovni, Ok. qué curioso que vinieras a decirlo, Ujú. ve una especie de platillo y cuando entra dentro hay como un montón de entidades, dicen miles de entidades, Vale. y ¿Entra al platillo o ve el platillo? entra dentro y es como un platillo, es como que... Esto de nuevo, es que claro, al final es complejo, ¿no? Porque Sí, desde fuera no parece tan grande a lo mejor y luego dentro es como una nave sí. industrial. Una tienda de campaña de Harry Potter, ¿no? Exactamente. Entonces, pareciera ser que alguien podría decir, ya claro, entonces eso es la mente, bueno, Sí. imaginando no sé qué. Sí, pero es que claro, en estos casos se ve tan real y parece tan real, o al menos es más real incluso a veces que la misma realidad, que puede ser complejo. Sí. El caso es que ve también un escáner enorme. Un escáner, típico escáner, no sé, no lo describe, pero pongamos un escáner de estos circulares, Como un tag, ¿no? un TAC, eso es. Y miles de entidades, miles de... no los llama alienígenas porque no lo son, dice entidades. Pero ¿se ve como humanos o tienen forma diversa? No los describe, pero supongo que algunos serían humanoides. Si hay miles, entiendo que algunos tendrían alguna forma humanoide, supongo, no lo Vale. sé. Y le dicen o le están como invitando a entrar en ese escáner. No sé si porque quisieran investigarle o analizarle o ayudarle o, bueno, en este caso, las entidades, como digo, de las medicinas, sobre todo del DMT, hay muchas y hay algunas que están muy documentadas, ¿no? Están los jesters, los jokers, ¿no? Ujú. Como los bufones, los elfos mecánicos, están las mantis, los insectoides, hay entidades femeninas, hay como varias entidades que están más o menos Sí, como catalogadas. reconocidas, que mucha gente ha podido ver ese mismo... Claro, que aquí habría que ver si son el subconsciente colectivo crea todo eso o si de verdad existe, ¿no? Pero bueno, eso Eso no lo es. sabe. Luego hablaremos sobre cosas y efectivamente hay Vale. cosas que a mí me hacen entender que no es tanto subjetivo, no es tanto subconsciente tratando de hacer una imagen. Sí que es cierto y es verdad que estas moléculas se han estado tomando a lo largo de siglos, bueno, siglos, sí, Sí, siglos, sí. siglos. Y antes no se tenía tanta documentación o no se ven, ¿sabes? Los bufones, por ejemplo, da la sensación de que han ido apareciendo desde los años 60, 50, que es justo cuando el Ah, circo y todo, cuando ha aparecido la cultura, ¿no? la cultura más de circo, más de tal, Bueno, pues ya había bufones hace... Pero claro, en ya, Europa... pero hace tantos años y a lo mejor no era tan distribuido, no lo sé. Ya, ya, entiendo lo que quieres decir. Como que da la sensación de que sí que se adaptan un poco esas entidades a la cultura, pero Entonces, con más razón, ahora apoyo la tesis de que es el subconsciente. sí, pero a lo mejor es eso, es una entidad y es tu subconsciente poniéndole forma a esa entidad para tú comprenderlo, Exacto, que pues es muy lo que yo, interesante. que es lo que yo Que igual pienso. hace miles de años los chamanes veían los dioses. Claro, veían en Egipto, veían a una Sí, especie de figura faraónica
y de ahí que ellos se dejaran la misma Claro. barba, las mismas Claro. no sé, Sí, como que la energía adapta una forma que tú puedas comprender para transmitirte un mensaje correcto, Eso es, ¿no? O el mensaje adecuado. eso es. Entonces Guau, pareciera ser que, bueno, qué pero locura, qué locura. aún así, como digo, luego veremos que hay cosas que al menos dan a entender que esas entidades son reales. Que sea el subconsciente o no fabricando la imagen es otro tema. El caso es que él está en bueno, ve el escáner y él no quiere entrar. Está en un viaje de setas alucinante, entonces imagínate en ese estado. Es muy común entrar en una especie de paranoia. Pero le incitan a entrar. Le incitan, le invitan, le dicen que entre. ¿Y sabe qué va a obtener? Esa es la cosa. Él no, en ese momento no, No no sabe. sabe, ¿sabes? En plan, él estaba, de hecho, fue justo en la época del Brexit. Entonces él estaba de mal humor, porque era un profesor universitario. Brexit puede venirte muchas cosas malas después, porque si se va de Europa, pierdes fondos. Él comenta, ¿no? Puedes perder fondos, puedes no sé qué. Entonces a lo mejor era una época un poco Como de tensión para él. tensión en general en Sí, todo en el la vida. país, pues sobre todo para los funcionarios también. Y él estaba ya de mal humor, entró en un estado que tampoco era el mejor de todos. No necesariamente malhumorado, porque entonces no entras, pero sí que no, a lo mejor entonces él tenía como una bastante reticencia, mucha fricción, sí, como pocas ganas de entrar ahí y de hecho se niega, no quiere entrar a ese escáner. Y al día siguiente, cuando ya le pasó el viaje, dice que se arrepiente porque dice, joder, quién sabe lo que podría haber descubierto ahí en ese escáner. Me hubiesen visto a lo mejor algo, me hubiesen cambiado el cerebro, quién sabe. Y esto fue como el inicio de su andadura con el DMTX. Como la chispa, ¿no? La chispa, porque poco después. Pero a ver, esto no es de MTX, hemos dicho, No, ¿no? no, esto es ayahuasca. Entonces, Esto es, pero poco después, con esa experiencia, está en el Conway Hall. Conway Hall es si no me equivoco, es un evento, como un congreso ¿vale? en Londres. Y está pues ahí por la puerta, fumándose un pitillo. No sé si fuma, pero bueno, me imagino que esa escena así, ¿no? Fumando DMT. Fumando un pitillo en la calle, en la grisácea londinense, ciudad londinense, Hermosa. hermosa también en su medida. Y escucha su nombre, hombre caro, amigo, amigo, ¿En ¿qué? español? ¿En castellano? En inglés, pero estoy traduciendo, traslado a nuestra audiencia inglesa el My bloody friend, Carl le dice, amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? No sé qué, se da la vuelta. Y es Chris Timmerman, un amigo Chris suyo, Timmerman. Chris Timmerman, un amigo suyo que trabaja en el Imperial College, en el colegio, bueno, sería como Universidad Imperial de Londres, ¿vale? Y hablan de esa, bueno, justo hablan de esa experiencia porque fue poco antes. ¿Vale? Y están hablando, bueno, son conocidos de los psicodélicos ambos, como que él también había tomado y tal. Entonces le cuenta la experiencia, le dice, mira, he tomado ayahuasca, me ha pasado esto y lo de más allá, no veas qué liada, ¿qué me dices? Y entraste en el escáner, ¿qué viste? Y el tío, me da reparo reconocerte esto, amigo Chris, pero no entré, me dio CADE, el de que tenga, no entré. Y Chris dice, interesante esto que me cuentas de la ayahuasca. Mira así para los lados, confirma que no hay nadie alrededor. Un secreto a la vista, ¿no? Poco de, sí, misterio aquí, pero efectivamente no es algo que puedas hablar a voces altas en plena calle londinense en el año 2000, sería el 2015 o por ahí, 2016. Y el tío le dice, acércate un poco, Cal, y escúchame. Dice, en el Imperial College, ahora mismo, vamos a hacer un estudio con dimetiltriptamina, ¿sabes lo que? ¿No? Y claro, hostia, sí, la DMT, esto me suena del bufo, de no sé qué. Y dice, bueno, pues vamos a hacer un estudio inyectando la DMT por vía intravenosa, controlando el viaje, para tener al sujeto durante horas ahí estudiando precisamente eso que viste tú. O sea, tengo mi propio escáner para ti. Y el tío dice, ¿qué me dices, hermano? ¿Qué me estás contando? Bueno, esto es un Hostia. poco de nuevo trasladando la conversación porque sería algo más como, oh, bloody hell. Pero el tío le dice, ¿qué me cuentas? Sí. Bueno, pues así empezó, aquí es donde nace, esta es la primera piedra de los estudios del DMT. O sea, y surge en Reino Unido. Surge en Reino y Unido, al hace menos para Cal, que es uno de los más. Vale, ¿y se sabe si antes en algún punto se ha iniciado estos experimentos en otro lugar del mundo? Justo da la curiosidad, Como a la vez, ¿no? de que más o menos empezaron a la vez. Ya. Justo en Reino Unido son las voces más cantantes. Andrew Gallimore, que hablaré Me de parece él. extraño que sea en Reino Unido como... ¿No? Sí y no, yo apostaría por Reino Unido, Estados Unidos y Australia, deja de contar. Son los Sí. países más avanzados en estas cosas. Sí, pero al tener un marco legal tan complicado como quizás pueden ir a
las islas, ¿sabes? Para Sí, evitar ese... luego hablaremos justamente de Vale. unas islas interesantes. Ok, y Carl dice que sí, que para adelante, ¿no? Obvio, le dice que aquí como el burro, ando no ande. Em, pero bueno, sí que empezó como un poco todo a la vez. Luego hablaré de más personas como Andrew Gallimore, que es otro estudioso, otro científico que está estudiando todo esto y también autor, tiene varios libros. Y él, si no me equivoco, también es de al menos su acento me suena a Reino Unido. No sé si podría ser australiano, pero no estoy seguro. Pero creo que es Reino Unido. Y esta es como la primera piedra, ¿no? De los cimientos de los estudios, al menos para la parte de Reino Unido, con Carl, que fue uno de los principales sujetos durante, ya te digo, 8 años que siguen el proyecto. Entonces eso fue, pues, como digo, 2018, 2018 Vale. sería esta escena, porque aún sigue activo este proyecto, aún siguen investigando, aunque con ciertos matices. Este estudio tuvo 3 fases, ¿vale? Porque aquí es donde empieza pues eso, en el 16, 17, 18, con el DMT intravenoso, ¿de acuerdo? En el que al inicio de los viajes, los primeros viajes que él hacía, lo hacía en un entorno siempre controlado, Una clínica, ¿no? Por así decirlo. clínica, profesional, una Y, clínica. perdón, paréntesis, siempre con el fin de entender entidades, de explorar esos límites del el mundo del DMT, los límites de la conciencia, ¿no? Siempre ha sido con ese fin Eso es. científico de ver qué hay más allá, ¿no? Claro, él llegó allí la primera vez y lo primero que le hicieron fue 1000 pruebas, ¿no? 1000 preguntas, 1000 tal. ¿Usted para qué está aquí? Claro, Vale. esto tipo FBI, la Tipo, polla. sí, como En un Men in Black, ¿no? Claro, un despacho, sala blanca, luz blanca y un señor con bata delante. Ujú. ¿Usted por qué está aquí? Y tú respondiendo, pues, a ver, para explorar los límites de la conciencia. ¿Y qué pasa si usted piensa que no sé qué? Y si se vuelve loco, ¿es usted paranoico? Y claro, eso es un tema en heavy metal, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que él habla de que la gente, el entorno es maravilloso porque es gente muy profesional, que Ujú. está a cargo de ti, están cuidándote. A veces incluso literalmente estás con pañales porque vas a estar 6 horas ahí tirado y te meas ahí encima, ¿sabes? Quiero Joder. decir, no estás como para moverte, puesto Ya, de ya. DMT. Entonces, bueno, al principio, los primeros viajes, las primeras sesiones y tal, dice que incluso casi lo expulsan porque él hacía mucho ejercicio de respiración. Para, hostia, ¿sabes? Estás esperándote un viaje enorme para estar como centrado, para estar sereno, para volver a tierra. Vale. O sea, tú imagínate, de nuevo, por poner otra vez en contexto a la audiencia, el DMT inhalado normalmente dura 10-15 minutos, pero el cuerpo no genera tolerancia, por tanto Ujú. puedes volver a fumar, pero tú puedes poner el tiempo que quieras entre medias Claro, de claro. esto, pero esto no, esto es vía intravenosa y va cayendo gota a gota. Puedes regular, sí que es cierto que se puede regular la intensidad y se podría parar, pero claro, la idea es que estés 6 horas ahí, o 5 horas, o 4, Wao. investigando. Qué interesante el tema de la respiración. Literal. Justamente nosotros tenemos una meditación guiada, un poco trabajando el tema de la respiración breathwork, que al final son tipos de respiraciones para pues, elevar tu nivel de conciencia, tu vitalidad, Mira, estrés. Fíjate, perdón, que se muere, que casi me da algo. hay que respirar más. Hay que saber respirar y saber beber agua. Em, Ta- sí, te reduce el estrés, Justo. mejora la creatividad, bueno, hay un montón de Justo. beneficios. Para potenciar al final cada área de tu vida, la respiración es súper importante. Me ha hecho mucha gracia porque lo comenta Carl que lo hace. Nosotros tenemos en la descripción también. Primer enlace en la descripción, bueno, justo en la descripción podéis Sí. encontrar un enlace para suscribiros al newsletter, a la lista de correos, Y ahí se envía esa... y ahí podréis ver cómo recibir la meditación, y además de eso, cada día os llegará un consejo, una historia sobre meditación, Sí. conciencia, sustancias, lo que hablamos aquí, pero aplicado en el día a día, cómo mejorar en general, Sí, al final, cómo cómo elevar, desarrollarte personalmente y también a nivel de negocio sí, incluso. cómo elevar la conciencia para elevar todas las áreas de tu vida, ¿no? El Exactamente. negocio, el dinero, Al final, cuando elevas tu nivel de conciencia, tu negocio mejora, todo llega. tus relaciones, etcétera. Entonces, Sí, especialmente si estás ahí, como diciendo, desarrollando varias sí. áreas de tu vida, te puede interesar. Y por cierto, muy buena la respiración, la suelo hacer. Sí, sí, sí. Y son en En- 6 minutos, pum, nada, en 5 minutos o así que estás te ya pone dentro. presente. Muy Claro, y bien. además dura muy poquito, son 7 minutos que la haces una vez o dos a la semana y con eso ya veréis los resultados. Se Ujú. pueden ver los resultados a partir de 1 o 2 veces por semana. Entonces, dicho eso, Que casi lo echan, ¿no? claro, casi lo echan por hacer precisamente esto, ¿no? Ejercicios de respiración, porque pues, al final se movía demasiado. Ay, perdón, como que no terminaba Sí, hombre, de entrar en el viaje. paréntesis. Y me acuerdo, tío, lo estaba haciendo con mi gato al lado y de repente mi gato me pega un bocado y se va.
Como porque que, estaba como que le, subiendo mucho la le energía. molesté, ¿sabes? O, o le estaba haciendo mucha energía. Es como, hostia, vale. Puede ser. Entiendo que pueda molestar al resto. Pues a él le pasó, claro, y además hay que tener en cuenta que no es el único sujeto, no es el único paciente, hay más personas alrededor, ¿sabes? Claro. También teniendo en cuenta esto. Luego una segunda fase, o sea, esto pues pasó esta primera fase como más compleja, un año o así, más o Pero, menos. ¿y qué se hacía en esa fase? ¿Qué se buscaba? Ella, De nuevo, era siempre lo mismo, ir a ese mundo, ir a vale, ese reino. pero ¿por qué es fase uno y por qué es fase 2? ¿Qué diferencia O hay? sea, no, es como que él lo diferencia, para empezar, por qué tipo de pruebas le hacían. Por ejemplo, con la primera fase fue solamente electroencefalograma, es decir, Ah, vale. mientras estaba siendo inyectado, él estaba viajando con los electrodos aquí puestos en la cabeza. Ujú. Em, la segunda fase fue electroencefalograma más un tipo de, no me acuerdo, no es un TAC, pero creo que tiene mucha similitud con un TAC. Es lo típico de te meten en una cabina, Sí, es súper lo que vio en su de hecho, primera. capaz es TAC en español, pero en inglés creo que se llama de otra manera y ahora mismo no lo vinculo. Ujú. Pero sí, efectivamente, una especie de escáner que además le recordaba, justo él habla de que le recordaba esa escena Claro. del escáner enorme, no sé qué. La segunda fase es eso, es como más pruebas y teniendo DMT mientras estás ahí dentro, cosa que él habla de que pues, no tenía ningún sentido porque, joder, está saliendo un tubo, un ruido muy tal, no terminas de entrar a gusto en el viaje ni en la, Vale. ¿sabes? Por tanto, bueno, esa fase como que enseguida la fueron descartando porque generaba una claustrofobia extrema. Vale. Obviamente estás en un estado muy alterado de conciencia, muy no sé, sutil a nivel, o sea, sutil en el sentido de captación, ¿no? Captas cualquier cosa Sí. que sea, por sutil que sea, pues imagínate un bicho enorme, magnético, no sé, dándote caña. Y además se dice que en ese momento, pero sí que dice que en esa fase de electroencefalograma más el TAC a la vez, dice que las entidades llegaban en masa, en plan, miles de entidades se acercaban a ver. Hostia. Era como si fuese eso, no, nada más entrar en la sustancia, enseguida ya veía miles de entidades específicamente con el TAC. Sí, curioso, ¿no? Muy curioso. Se sa- y, em, ¿razona el por qué o lo No, teoriza? no mucho, no se sabe exactamente. Se habla de que podría ser a nivel electromagnético. El TAC es algo que mueve mucho el campo electromagnético, ¿no? La radiación también. Ujú. Podría ser por ahí, pero realmente no hay una explicación satisfactoria, al menos. Claro, claro. Porque está la cosa, con las entidades puedes llegar a hablar, comunicar, pero no es sentarte en una mesa a Ya, discutir, oye, vosotros de dónde venís, qué hacemos aquí, que no sé claro. qué. Y bueno, ahora vas a contar un poco también qué se sacó de esos experimentos, ¿no? Claro, eso es, los Vale, hallazgos más clave. vale, vale. Pero por terminar ya con la tercera fase, justo en 2021, o desde 2021, el protocolo que nació en 2015, 2016, que empezó ahí por ahí, ¿no? Em, pues como que se junta con otro protocolo también que estaban haciendo, que se llama, bueno, una iniciativa que se llama Thüringham, la iniciativa Thüringham, que fue propuesta por el que he dicho antes, Andrew Gallimore y Vale. Rick Strassman. Rick Strassman y Andrew Gallimore son dos científicos también, dos estudiadores, estudian los psicodélicos, pero especialmente se centran en DMT. Vale. Andrew tiene también muchos libros, etcétera, y justo ellos estaban estudiando también un mecanismo similar de inyectar el DMT. Y, y empezaban, pero lo hacían creo que distinto, porque ellos, por ejemplo, la subida del DMT la hacen más rápido, Ujú. entonces entras como muy rápido directo a ese viaje. Luego una infusión, digamos, continua para mantener esa meseta en alto, como que era diferente. Con CAR Vale. creo que era más también arriba hacia abajo, podías controlar, podías ir más abajo y quedarte en un estado más relajado, Ujú. digamos, otras veces más arriba un poco distinto, ¿no? Pero era el mismo principios, digamos, el mismo principio que el de Andrew. Lo que pasa es que Andrew usaba más una técnica literalmente la misma que se usa con anestesia. O sea, la anestesia te ponen un chute rápido al principio para que entres ahí y te dejan una meseta. Que esto al final es como, pues eso, como el mismo mecanismo que la anestesia. O sea, pega y luego te quedas ahí estable. Cosa que luego en el 2023, con otro estudio que hizo Lisa Luan, otra, eh, Vale. otra chica que estuvo supervisado por Timmerman, Chris Timmerman, recordemos, ¿vale? Por ir
rascando esa información que está al fondo del cerebro. Chris es el que le dijo a nuestro compañero Carl, nuestro protagonista, Por lo bajini, ¿no? por lo bajini, ¿no? En plan, amiguito, tengo ahí una cosa, pues él supervisó el estudio también de Lisa Alwan con 32. Ahí en Reino Unido, ¿eh? Sí, en Reino Unido con 32 participantes y ahí es donde descubrieron también que la meseta también alcanza un pico, digamos, a nivel subjetivo para los pacientes. Es decir, por más DMT que se le da a la persona, alcanza un pico del que no parece ser capaz de superar el cuerpo humano. O sea, como si, Que es un portal cruzas el portal y lo has cruzado. efectivamente, por más que abras la puerta, no hay más, no pasas a más sitio. Claro, claro. Simplemente es, se abre un poco más la puerta, pero no hay otro, eso es, una vez llegas al sitio ya está. Eso, Por eso, tanto, eso también da a entender que literalmente hay algo, ¿no? Porque si tomases más, parecería que llegases a más lugares, pero si tomas lo suficiente o mucho, ya has cruzado ese umbral, ¿no? Entonces ya estás en ese punto, ¿no? Como que me da a pensar que hay algo, las entidades, el mundo del DMT. sí, no sé, es curioso porque al final ya te digo, esto, a ver, también es muy complejo de parametrizar, porque al fin y al cabo cada uno tiene una experiencia aparentemente Subjetiva, ¿no? subjetiva, individual, única, pero bueno, sí que parece ser que efectivamente, que como dices, hay como hablábamos en el episodio número 2, que por volver a remitirlo y que la gente se lo pueda ver, que es súper interesante, da la sensación de que efectivamente hay unas normas, ¿sabes? Unas reglas, igual que aquí tenemos las leyes de la física, pues como si para ir al DMT igual, ¿sabes? Como que no Ujú. puedes pasar de cierto punto porque Claro. es lo que hay, ¿no? No hay más. Em, y pues eso, bueno, como decía, que este estudio se hizo con 32 personas y no da la sensación de que haya una dosis mayor que te lleve a otro punto, ¿no? Ujú. ¿Se sabe si se sacaron como evidencias de algo o patrones comunes? Sí, ahora justo más adelante ahora nos vamos a entrar en estadísticas, en ¿Vale? lo que han ido sacando. Antes de eso, sí que me gustaría dar justo el viaje más profundo que tuvo nuestro protagonista Carl. ¿Vale? Fue su quinta dosis dentro del estudio, o sea, que hace ya pues, casi una década de esto. Y él dice que tuvo un ascenso como tipo Kundalini, ¿vale? O ¿Vale? sea, desde el sacro, desde la parte como del perineo, en la base de la columna, subió la energía por la columna vertebral, que esto es como suele suceder con el Kundalini, como se dice que pasa con el Claro. Kundalini, con la energía de Kundalini, llegó hasta la glándula pineal y en ese momento fue catapultado Wow. al reino de Mete y fue como pum, directo, o sea, es un golpe seco. Y que fue catapultado a un sitio hecho como una malla naranja, una especie de malla de luz naranja, ¿Vale? triangular, con patrones triangulares y tal, y que era una especie de sala, pero parecía como un corralito. Él hablaba de una especie de corral, que esto pues, sería como, no sé, como si un animal, claro, como si estuvieran ellos investigando un animal, Ujú. Se han metido a la gallina en el corral, ¿no? Y la claro, están investigando. o como has dicho antes al inicio del capítulo, como si fuese la mente a nivel subjetivo, ¿no? El que estuviera representando eso como un corral, porque es la única manera que Sí. tenemos de comprenderlo. Sí, como que la energía adopta esa forma para que el humano lo entienda. Pero O que, la energía es así y nosotros la percibimos como. claro, también. O sea, la energía es como es Sí. y nosotros la percibimos Pero como correcto. el humano, ¿qué saca de ahí? ¿Qué saca de...? O sea, por qué la energía iba a adoptar esa forma Es que esa es la cosa. para que el humano interprete qué? Es que esa es la cosa. ¿Hasta qué punto la energía está adoptando esa forma o es al revés? La energía es como el agua, es agua, y tú llegas con tu recipiente, coges un poco y claro, dices, ah, el agua es Ya. turba, porque es como Sí, una copa abajo. No. Claro, realmente el agua es, claro. ¿no? Entonces, Sí, sí. Carl, ¿cómo lo interpreta? Como que le estaban examinando. él, bueno, sabe o entiende que eso está construido por las entidades del DMT, que de Mm, hecho hay entidades por ahí y lo han construido para observarlo, como para observarle ahí. Como de nuevo, ujú, vienes aquí a estudiar, pero nosotros también te queremos estudiar, parece ir a ujú. ser, ¿no? Ven interfaces como gelatinosas, ¿vale? Como pantallas, ¿vale? Imaginaos pantallas Hostia. que se van metiendo unas encima de otras, unas por dentro de las otras. Esto como a mí me recuerda mucho visualmente a cómo lo imagino. No sé si has visto no sé si es la película de Romper Ralph, la segunda, cuando se van como a internet y hay como edificios hechos de pantalla, de cosas, no Sí, sé, pues me me puedo suena. imaginar algo así,
pero gelatinoso, como Vale. si fuese pues un reino de gelatina o así interesante. Luego de un agujero aparecen unos tentáculos, como de un pulpo, literal, Vale. que le van a entregar una llave, físicamente, una llave. Y él tiene como que girar su brazo para alcanzarla, tiene que girarla como. Tiene que girar el brazo 270 grados. Hostia. Que esto es algo imposible para nosotros, claramente, pero en ese reino, pues como. Y él ve sus manos físicamente, o sea, las ve allí, con los ojos cerrados, ve en este reino sus dos manos. Entonces tiene como que girar la mano, eso, casi 360 grados, para Wow. coger la llave, la toca, dice que es una llave física, dice, tío, esto es físico, joder. Y obviamente podemos entrar en debate de a ver qué es, porque yo he tenido sueños incluso donde Claro. físicamente he tocado a una persona o he abrazado o he tocado algún objeto y se nota el tacto y me levanto y digo, joder, era Qué locura. físico, ¿sabes? Qué No era, real. claro, no era físico rollo, me suena haber tocado la manta o sea, la cama con la manta o algo así, no, 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 estaba de tocar piel, de tocar. Sí, sí, sí. Es curioso, no sé, incluso hace poco recientemente con un viaje de psilocibina, vi una entidad que me iba a entregar un colgante, como un colgante azul. Pasa que no era físico, pero se veía claramente. O sea, yo por lo Ujú. menos vi una entidad claramente, ¿sabes? En plan, no sé, es un poco curioso y difícil, ¿no? De interpretar, incluso diría, ¿no? En este caso, un pulpo que te da una llave, no sé. Y ya para terminar este viaje, porque puedes abrir los ojos, estás un poco a caballo entre esta realidad y esta, Claro. dependiendo de qué intenso sea y si abres o cierras los ojos también. Pero con los ojos abiertos, al final de su cama, a los pies de su cama, vio un círculo blanco que como que se empezó a agrietar. Y por esas grietas emanaba una luz y tal, y él entendía, o supo, de nuevo, entendió, vio, supo, comprendió todo esto a la vez, Sí. porque es algo que le faltan palabras, incluso él mismo lo dice, lo comenta, dice, o sea, me faltan palabras para expresar esto, ¿no? Con el lenguaje, porque no hay nada que pueda yo como comentar, Claro. ¿no? Pero Que entendió, se entienda a nivel alma, ¿no? eso es, entendió como que en vez de ser como, o sea, de ahí nacía como la fuente de todo, como que Ujú. todos venimos de una fuente, de esa fuente, que por esas grietas se va colando, ¿no? De lo no dual, lo unitario, la unidad, se va colando a lo dual, ¿no? Como que de ahí nace todo, la materia, la conciencia, incluso nace todo, porque de ahí viene todo. Como que tuvo una experiencia, no sé, muy profunda a nivel espiritual en ese Claro, claro, sentido. la fuente, ¿no? De Y como que en lo plural, ¿no? En lo dividido, en todo, está la nada también, está lo único, Ujú. ¿sabes? En plan, como que dentro de cada cosa separada está lo unido, lo que viene de la fuente, ¿no? Entonces tuvo esa revelación clara en ese momento. Y este mismo viaje, en concreto este en particular, el que acabo de narrar, lo tiene reconstruido con una inteligencia artificial que ha hecho él, que no sé si es pública o no, no termina de comentarlo, de hablarlo claramente, que se llama dmtx.ai. Hostia, pues será pública, ¿no? Será pública, pero que no sé cómo funciona, no la he probado, al menos no termina de entenderla, pero está hecha específicamente para reconstruir viajes psicodélicos, concretamente del DMT. Hostia, Por tanto, cualquiera podría ir y ponerle el prompt, ¿no? De lo que viste y entonces tener una reconstrucción más o menos de lo que fue. De hecho, esta reconstrucción en particular hostia. la estaré poniendo en pantalla. La podréis ver si estáis viendo el capítulo En YouTube. en YouTube. Y esta reconstrucción, o sea, como que se ve, bueno, más o menos se podría llegar a intuir lo que él vio en Claro, claro. ese momento, que es súper curioso, la verdad, verla en pantalla. Em, Y lo dicho, él pues él tuvo su dosis o su viaje más profundo con el DMTX. Luego sí que hay muchas estadísticas que digamos que a raíz de ir haciendo diferentes estudios a lo Claro. largo y ancho del mundo, hay varias estadísticas interesantes. Por ejemplo, el proyecto Eleusis en el Caribe, que esto pues las islas del Caribe, hablaremos también de ellas un poco más adelante, porque justamente da la sensación de que hay muchos estudios ahí porque, claro, son más laxos a nivel, pues, tanto fiscal como legal. Sí. Entonces, Más vacíos, ¿no? más, Más vacíos. más que vacíos, son más, no, porque son estos, hacen los estudios con todas las garantías, es legal hacerlo, con ese entorno, con esa intención, con ese propósito. Antes se hacía en Estados Unidos, se hacía en Reino Unido, pero se han ido poniendo más trabas y claro,
se deja de investigar. Mientras que en estos sitios da la sensación en el Caribe como que hay ciertas zonas que no solo te dan como vista gorda, sino que te dan permiso, que esa es la gracia. Claro. Que lo puedas hacer con toda la seguridad, con las garantías. También en un entorno distinto, porque esto lo habla Carl también mucho, que el hacerlo en una clínica, luces blancas, gente con bata, energéticamente, claro, Sí. también no es lo más agradable. Ah, Que esto pues, pasa en cualquier viaje. Si quieres hacer un viaje de setas, si lo haces en. No es lo mismo hacerlo en una discoteca, en una rave, va a ser bastante más denso seguramente que si lo haces en la naturaleza, ujú, en un valle bonito, a la sombra de un árbol. Entonces, ujú. bueno, muy distinto. Y esto, pues allí en el Caribe, claro, fíjate, ¿no? En la selva, con la jungla, playa, lo hacen además, bueno, luego comentaré, ¿no? Pero más en particular, o sea, como hacen todo por y para ese viaje. Luego comentaré, es Qué súper guay. interesante, algo que a mí me interesa incluso a nivel Ujujú. personal para hacerlo, ¿por qué no? Y ser paciente, ser un sujeto si pudiera que se le va a quedar algo aquí en el estudio en directo, a alguna entidad que gusta vernos. Qué Me guay. interesa a nivel incluso personal. Pero bueno, en el Caribe hicieron este Vale. estudio, el EUSIS, y el 74% de los participantes se encuentran con algún tipo de entidad. 74. Es decir, de cada 100 participantes del experimento, del estudio, al menos 74 da la sensación, no la sensación, no, se encuentran Se con algún encuentran. tipo de entidad. No sé si en el primer viaje, si en general, si durante todos los Claro. viajes, pero al menos una vez, en al menos uno de los viajes, se encuentran con alguna entidad. Esto es súper curioso, Mucho, ¿eh? muy, muy curioso, porque no siempre pasa. De hecho, incluso el mismo Carl ha tenido ocasiones en las que ha habido muchas entidades y luego de repente nada, ninguna. Ninguna. Sobre todo en estas zonas, en las clínicas y tal, como que parece que no vienen. Y cuando cambias de entorno, da la sensación de que vuelven a aparecer, como si hubiera algún efecto. Luego una encuesta de Griffins, por ejemplo, que hizo John Hopkins, que es otro de los investigadores también relativamente más conocidos, en el 2020 hizo la encuesta a 2.500 personas. Que habían probado DMTX. Sí, pero no DMTX, creo que DMT en general. Vale. Porque DMTX, como había dicho antes, Muy poquitos, ¿no? muy poca gente, o no tanta gente, porque claro, no es algo abierto Sí, o ya, que ya. todo el mundo pueda conseguir, porque obviamente no te vas a poner a inyectar DMT en tu casa Claro. como si fuera suero fisiológico, no sé, no es algo que haga nadie en su casa habitualmente. En todo caso, el 72% de estas personas creía, después del viaje, que la entidad seguía existiendo. Es decir, como si tuvieses cambiado de habitación, pero esa entidad sigue existiendo. Claro. ¿Sabes? O sea, tú te cambias de habitación y la persona sigue en otro lugar. Claro, ¿y qué pensaba el resto? Que era su imaginación. Sí, esto ya pasa más a, bueno, esto es cuestión de mi mente, Claro. eso no existe, ¿no? O sea, me voy del viaje y ya no existe la entidad. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Claro, no me voy de igual que, a ver, siguen existiendo los visuales que tienes con yo, por ejemplo, con psilocibina, de hecho, sin ningún tipo de medicina, soy muy dado, sin sustancias, a ver visuales, tanto con los ojos abiertos si me concentro un poco o con los ojos cerrados si medito 20 segundos. Cuando vuelvo a la realidad, esos visuales dejan de existir o siguen ahí, en algún lado. Si no miro la flor, ¿existe la flor? Sí, pero los visuales en concreto, yo nunca he tenido dos visuales iguales. Siempre cambian, siempre, ¿no? Siempre es algo distinto. Entonces, bueno, no sé. Ya, bueno, es. Estas entidades podrían ser, pero en todo caso, la mayoría piensa que sigue, sí, eso era real y sigue esa persona por ahí, o esa entidad. Y el 80% cambia, el 80% de personas que toman DMT cambia por completo su percepción de la realidad. El 80% de las personas que alguna vez han tomado DMT cambian 100%. al completo su percepción de la realidad. Claro, al final te conectas con algo ahí arriba, ¿no? O, El creador o o la dentro, espiritualidad. lo que sea, sí, yo pienso que Por no eso lo llaman la molécula de Dios. exactamente. Yo pienso que obviamente yo tiendo más hacia el nivel espiritual, de hay un creador, hay algo más, somos algo más, también Ujú. incluyéndonos a nosotros, pero entiendo que mucha gente también irá por la parte más mental, analítica, racional, tipo esto es una simulación, vale, la realidad no es la que es, no necesariamente a nivel espiritual, puede ser más, pues eso, la realidad no es lo que yo pensaba, no somos solo materia y átomos, hay algo más, pero a lo mejor es una simulación, pues bueno, Mm. pero no necesariamente lo lleva a la espiritualidad, a encontrar la paz, la unidad, volver al creador o todos somos uno. Quizá no tanto por ahí. Mm. Que suele ser más dado a una espiritualidad genérica. O sea, quiero decir, sea un cristiano, un budista o el New Age, la nueva era, ¿no? De la espiritualidad y piedrecitas, collares y Ujú. manifestación y boles de manteca de cacao. Bueno, em,
puedes llevarlo por ahí o lo puedes llevar más quizá por lo analítico, pero el 80% mínimo cambia su percepción de la realidad. Cosa que es súper interesante porque la mayoría de gente que precisamente dice, no, no, eso es alucinaciones del cerebro, justamente son los que la mayoría no han tomado, y si lo tomasen, a lo mejor por lo menos levantarían las manos y dirían, vale, como científico esto no sé qué es. Vale. Que eso es mi punto de vista. O sea, yo es verdad que abiertamente reconozco, soy una persona muy espiritual, llamadme abraza árboles, lo que sea, obviamente, pero dentro de eso soy bastante analítico, escéptico, me gusta investigar, me gusta tener las cosas claras. Y como digo, dentro de que soy bastante, tiendo más a la versión de, oye, hay algo aquí, energía, llámalo como quieras, Dios, sí que también levanto mucho las manos en el sentido de, mira, tío, yo no soy un humano, ¿sabes? Quiero decir, soy un mono Claro. con capacidad de lenguaje y poco más, y no sé qué está pasando. Y eso es lo que me da la sensación de que le falta a la ciencia hoy en día con este tipo de sustancias. Es decir, no digo Ya. que abramos la puerta y digamos, esto es real, esto vamos a ir para adelante, esto yo qué sé. Pero sí que, joder, de vez en cuando estaría bien, ¿no? Levantar las manos y decir, oye, pues yo no sé de qué va esto, Total. sobre todo a nivel científico. Sí. Y ya si lo tomas, Humildad, ¿no? humildad, y ya si lo tomas y encima te manda para otro lado y dices tú, "Fua, joder, ok, esto a lo mejor era otra cosa que yo no tenía, ¿sabes?". Que luego lo ves y dices tú aún así, te quedas en tu raciocinio científico y dices, vale, no sé lo que es, pero no le voy a poner la explicación de entidades externas a mí o yo qué sé. Bueno, en todo caso, otro estudio de 2022 Vale. vieron que salían entidades en el 45% de los casos. Este era un poco menos que el 74%. Supongo que también dependerá, como decía yo, del entorno, de cuántas veces tomas, porque a lo mejor tomas una vez o 10 y no te salen. Yo conozco mucha gente que Claro. ha tomado docenas de veces ayahuasca y nunca ha visto una entidad. Sí. O también la persona que sea propensa a ver entidades. Puede ser que depende de la persona. ¿Será la persona es propensa o la entidad es propensa a ver esa A persona? aparecer, ya. No sé, es curioso. Pero Porque parecen hay tener gente que su tiene, propia agenda. por ejemplo, hay gente que toma DMT o ayahuasca y de repente pues puede ir a Egipto, puede volar. O sea, yo como que a mí nunca me ha dado tan fuerte por ese tipo de experiencias. Ya, es que es tan variado, eso es verdad. Sí. JJ Benítez precisamente tuvo una experiencia de joven en la selva en Brasil y tuvo una experiencia extracorporal ahí sentado, sin estar, o sea, ahí sentado mientras estaba tomando la ayahuasca, fue a España, pasó por Bilbao, pasó por Madrid, Joder, entró a la casa de unos amigos suyos que le había dicho, voy a tomar ayahuasca, y su amigo le dijo, vale, si pasa esto, ven a mi casa y ve acá, no, ve a casa de estos amigos que tenemos en común y dime qué les he regalado. ¿en serio? Y él no tenía ni idea de quiénes eran estos amigos, no tenía ni idea de qué tenían en común con su amigo. Fue a la casa de esta gente y estaba la señora hablando, discutiendo, o sea, como hablando con su marido, era haciendo no sé qué. Y él se metió por un pasillo, no sé qué, y vio unos palos de golf, como muy concretos, ¿sabes? Como en el Joder, pasillo, qué locura. puestos así, así, asá, palos de golf. Y cuando terminó el viaje, y bueno, y mientras tanto se vio cruzando el Atlántico, Portugal, el Bilbao, su zona de Bilbao, creo. Bueno, vio todo esto, Qué locura. creo que fue a su casa, vio a su mujer dormida, creo que su mujer también puso un papel en el suelo, creo que efectivamente vio la palabra que escribió, algo así, no sé. Pero lo de los palos de golf, igual, termina el viaje, se telefonea por aquella época, pues el típico Burofax. burofax, y le dice a su compadre, oye, he ido a casa de tus amigos, como dijimos, he tenido una experiencia al final fuera del cuerpo con la ayahuasca y vi unos palos de golf en tal pasillo, tal, tal. Y él nunca había estado en esa casa. Y dice, mira, me has descrito la casa perfecta y efectivamente les regalé unos palos de golf que ellos me dijeron que les gustaron tanto que los han colocado en este pasillo, así puestos por esto y por esto y por esto. Qué locura, tío. No sé, cosas así. Bueno, en todo caso, volviendo al DMTX. Bueno, el DMT también en general, el 40%, 45% en otro estudio de 2022 reconoce ver estas figuras que predominan figuras femeninas, suelen ser las más habituales femeninas, deidades en general, alienígenas incluso, algunos lo catalogan como alienígenas, criaturas de todo tipo, reptilianos, muchos reptilianos, ¿no? Como seres como reptiles, Vale. y muchos insectoides también, es como lo que más predomina. Además de los bufones, que también son muy comunes, o los elfos mecánicos, los machine elves, como se dice en inglés, los elfos Hostias. mecánicos que estos también aparecen en psilocibina. No tanto, pero aparecen, también pueden aparecer. Y de hecho, el propio Andrew Gallimore, que es, como lo he mencionado antes, otro de los investigadores más conocidos del Panorama, dicen que los humanos aparecen menos del 5% en las visiones. O sea, otros humanos. Otros humanos aparecen, pero menos del 5%, cosa que es muy, muy, muy curiosa.
Claro. Como si, no sé, como si... Es que el reino del DMT, porque iba a tener humanos, ¿no? Claro, pero yo qué sé, siendo... A ver, eso justamente él lo da como, vale, esto es una creación del subconsciente, como los sueños. ¿Por qué no hay cosas más Claro, parecidas a la total. realidad? Eso es un punto a favor para entender, bajo mi criterio, que no es una creación del subconsciente. Y Exacto. esto también es interesante porque con las ECMs, por ejemplo, que a priori pues podría parecer como, no sé si el mismo mundo, ¿no? Pero ahí sí que aparecen muchos humanos. Efectivamente, aparte de seres queridos, gente cercana, Buda, Sí, Jesús, figuras más, bueno, reconocibles. reconocibles y presentes en el colectivo Sí, habitual, en el subconsciente colectivo, ¿no? Jesús lo tenemos todos en mente. Yo claro. llevo una cruz de Jesús y no me considero Sí, especialmente católico. Entonces, todo el mundo. claro, y mientras tanto con la DMT son alucinaciones completamente distintas, pero no son alucinaciones, porque esta es la cosa. Todos los científicos que lo estudian, todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todos los neurocientíficos, neurólogos y tal, todos coinciden, bueno, todos, no voy a decir todos, ¿no? Pero la grandísima mayoría, el 99% que tienen un criterio sólido Ujú. con su carrera, sus estudios, dicen esto no es una alucinación. Claro. Por cómo, por la simple, por la misma esencia de una alucinación. Sí, Porque una alucinación pierdes detalles con el tiempo, cambias mucho la historia, no es coherente. sí. Esto es como muy coherente, mantienes los detalles a lo largo del tiempo, te Y que acuerdas. también no hace falta tomar DMT para tener ese tipo de visuales, justamente con la respiración, meditación guiada, ¿no? Que al final son 6-7 minutos que tenéis en la descripción, una respiración DMT que se le llama. Si la alargas mucho, incluso tú mismo me contaste que hace poco con esa misma puedes ver visuales, o sea, me refiero Ujú. que no hace falta tomar DMT para tener ese tipo de experiencias, ese tipo de campos, como Claro, pues, de también hecho, monjes que meditan mucho, ujú, sí que es verdad que al final es, pues, es un ascensor, ¿no? La vía rápida, por así ujú. decirlo. Pero eso también explica que si se puede tomar si se puede llegar a ese punto sin tomar DMT, ¿por qué va a ser una alucinación, no? Efectivamente. De hecho, el DMT se genera de forma endógena, lo genera de forma natural el cuerpo Ujú. humano. Se teoriza, porque tampoco es mega claro, Sí. pero aparece en el Haremos nacimiento. un capítulo de eso, súper interesante, de la persona que lo investigó, que lo estuve mirando y súper De interesante. eso, ¿no? Pues eso, en el nacimiento, en la muerte y en algunos casos traumáticos también o de shock podía ser que suceda. Pero bueno, de todas formas sí que para mí, de nuevo, no es algo subjetivo, subconsciente creándose imágenes, porque de nuevo es algo distinto. Yo antes de tomar, hace años, era muy escéptico, obviamente, con las sustancias y tal, y decía, bueno, estos son gente que se droga, ya está, y Mm, fíjate tú, ven colorines y dragones, qué guay. Ya, pero cuando entras justo en ese reino y lo haces sobre todo por una intención, un propósito, no lo haces simplemente por, o sea, si no lo haces solo por recreación, obviamente, es muy distinto, ¿no? Y puedes llegar a entender muchas cosas de la psicología humana también y autoanalizarte. Bueno, no sé, es una sí. cuestión para mí muy curiosa. Siguiendo con más datos relevantes sobre el DMT y y qué produce, Chris Timmerman, como volviendo otra vez al amigo de Carl, que es uno de los principales investigadores, ha dicho Que le dijo por lo que le bajini, dijo por lo bajini, oye, vente, vete para acá. vente, que te voy a contar una cosa chula que te va a gustar. Ahora que me cuentas esto, sí, ¿sabes? Miramos, tú y yo que nos entendemos. No. Le contó, o sea, él tiene publicaciones en las que ha visto, o sea, comenta, concluye, cómo la firma cerebral del electroencefalograma, etcétera, y, la firma cerebral bajo efectos del DMT es muy parecida a la que se tiene cuando tienes un sueño profundo de fase REM. Totalmente, me cuadra. Como si efectivamente en el fase REM, sueño profundo, tienes sueños y con esto el cerebro en un estado similar tienes esas visiones o accedes a esos reinos que se teoriza, se dice, más a nivel chamánico, a nivel espiritual, que los sueños son un portal que estás literalmente yendo al viaje astral, Ujú, pero lo que pasa es que no te acuerdas al volver. claro. Pero bueno, en fin, a mí me parece Sí, sí. muy curioso. Eso, hay Saint-Joab Pertier se llama, creo, que igual te pasé el podcast de él, que es un francés que habla de el doble cuántico, Sí, de cómo cuando duermes, el alma, como en ese mundo astral, está como recargándote, por así y decirlo. estudiando todo lo que has aprendido, ¿no? Exacto. Integrando. Y por eso con los viajes astrales, cuando tú tienes un viaje astral, por eso no descansas, porque estás como
en el alma. Como ambos están, ¿no? Ambas Sí, conscientes. exacto, estás como en el alma, entonces el alma no te envía la energía. Eso es súper interesante también, que bueno, me he pillado el libro de él, lo tengo ahí Qué curioso. pendiente, pero bueno, súper interesante y me cuadra muchísimo que el DMT sea como una sustancia que genera tu cuerpo para poder tener visuales, ¿no? Porque al final también estoy filosofando, ¿qué sentido tienen los sueños, tío? Ya, es que eso es una peli, tío. ¿Por qué tengo que soñar si estoy descansando? Justo en ¿Qué el sentido tiene? episodio pasado hablamos de los sueños Precognitivos. precognitivos. Es como, ¿por qué, no? ¿Qué fin, no? Si son mensajes para que puedas aprender, em, no sé, es curioso. Definitivamente es un reino, claro, diferente, porque es un reino ajeno al tiempo y el espacio, porque el tiempo sucede de forma distinta a tus sueños, Claro, el total. espacio también, entonces es muy curioso. Y a mí me da la sensación de que igual que esto podría ser, o sea, si en mi sueño veo cosas, siento las cosas, toco las cosas, en personas, y son bastante reales, en el sentido de, coño, es todo real, ¿no? Pero todo eso está hecho de mi conciencia, de mi imaginación. Sí. Bueno, mi imaginación está hecha de mi conciencia también, ¿no? Está todo hecho, el aire que respiro en el sueño, la distancia que hay entre una persona y Sí, yo, sí, sí. no es real, está todo en mi cabeza. Ujú. O sea, no hay distancia real, literalmente, hay una conciencia, es todo sustancia mía. Por tanto, esto podría ser el sueño de Dios también. Es decir, Claro, tú y yo somos parte de un sueño total. de eso, de esa entidad, de Dios, de lo que somos. Y claro, no hay distancia real entre nada ni nadie porque todo es conciencia pura. Ujú. ¿No? Bueno, curioso. Em, Este tipo de reflexiones son a las que se llegan cuando tomas DMT. sí. No recomendamos su uso, pero bueno, sí que es verdad que al final, joder, No lo recomendamos, pero bueno, si tenéis que hacerlo, no lo hagáis de cualquier forma, eso desde luego, no sí, tengamos... y que es lo que decías, ¿no? El 80%, el 72, vuelve cambiando como el paradigma de su realidad. Ajá, Pero es que me parece poco, me parece ¿no? poco decir, También es verdad que depende de la experiencia que tengas, ¿no? Pero si tienes una experiencia al final de conectar con algo más allá, como es como, hostia, indudablemente vas a, absolutamente. ¿sabes? O como una ECM que de repente entiendes que Que todo es amor, unidad, sí, y y lo que hemos hablado, que te sanas, estás a punto de morir, literalmente estás muriéndote y de repente vuelves y tu vida cambia, te has sanado todos tus males, entonces, bueno, es un sí, mundo fascinante. y por encima vuelves tan cambiado y tal, y tu alrededor no cambia contigo, entonces, claro, les pasa mucho, ¿no? Que cambian Ujú. su paradigma y se terminan divorciando o terminan cambiando las amistades, incluso de lugar de trabajo y de vida, porque dices tú, ¿para quiero estar 8 horas o 10 aquí en este curro? Sí. Prefiero irme a Canarias a vender pulseritas. Pues, Sobre todo también el mundo interno, tío, cambia como la percepción de la vida, el amor hacia ti mismo, el amor hacia la vida. Entonces, le da un sentido a la vida, ¿no? Porque si viajas sin sentido en la vida, tío, ya estoy ya filosofando, como que no hay concepción del bien y el mal, ¿no? ¿No? No lo sé, ¿eh? No sé, porque en el budismo también se tiende mucho, en las tradiciones budistas, a la aceptación de lo bueno y de lo malo. Por tanto, vas a un neutro Ya, sí. y no, la paz suele ser eso, suele ser más una neutralidad, no Sí, tanto estar obviamente eufórico. el camino del medio, ¿no? Es como decía Aristóteles, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el budismo, la base fundamental del budismo es la iluminación de uno mismo para el bien de toda la humanidad. Sí, O sea, es como un bien común, no es un bien único. Entonces ya desde esa parte nace desde un bien colectivo. no sé, curioso, Ya, pero a ver, en fin, eso, ¿qué vamos a hablar, no? O sea, ya. aquí estamos tratando de filosofar, tratando de comprender la vida, Tratando de pero entender la vida. es que es curioso, porque claro, tratas de entender algo tan grande como la vida o la existencia en un recipiente tan pequeño como es el La mente. cuerpo y la mente humana. Exacto. Algo limitado no puede conocer lo ilimitado, ¿no? No puede ni conocerlo exactamente, puede tratar de atisbarlo y aún así, cuando entro en estos reinos con estas sustancias o meditando, que lo hemos hablado, sin Ujú. sustancia, solo respirando y a veces sin respirar, solamente meditando, llegas a puntos de conexión que dices tú, joder, Sí, por sí. aquí hay algo, ¿sabes? Sí, que a mí me está pasando desde que hacemos el podcast, que al final son temas muy interesantes, que hay que investigar mucho, son cosas que ya tenemos cierta base porque somos unos Hombre, frikis, claro. ¿vale? Pero sí que es verdad que, pues, que hay una preparación previa. Llego como a puntos de entender tanta información y mi mente llega a un punto de que se satura porque no entiende, se hace tantas preguntas que se abruma ante la inmensidad de todo lo que hay Mm. y es como que pum, ¿sabes? Y como que me entra una especie de tensión frágil, por Sí, así decirlo. Entonces me parece como curioso que la mente no puede conocer o entender la existencia, ¿no? La conciencia.
Sí, me ha pasado a mí también de esto. Sí, ¿no? De ser consciente de que soy consciente y decir, uy, Tía puta, sí. ya, hostia, o sea, en plan, mierda, mierda, claro, te das cuenta de que eres algo más que solo un cuerpo Sí, parlante tío, es una locura. y es increíble, sí, en los momentos de darte cuenta de me estoy dando cuenta. O sea, claro, es Ujú. que a Me veces te estoy das dando cuenta cuenta, que me estoy dando cuenta eso es. y me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta. Claro, es como, eso yo he tenido pocas veces ese punto del observador sin observado, Sí, sí. que es lo que se habla en meditación, ¿no? De ya darte cuenta, o sea, primero es observar, esa Ujú. es la base de la meditación, observar. Luego es llegar a un punto en el que observas, te observas siendo observado, que eso es el observador Ujú. observando, ¿no? O sea, el observado, no, el observador siendo observado, por así decirlo. O sea, tú te miras a ti mismo como miras. Sí. Pero luego hay una capa extra que es, El testigo. eso es el testigo de todo eso que sigue siendo tú. Es como verte a ti Sí. mismo, cómo te miras mientras miras. David Hawkins creo que lo llama el testigo. Una locura, tío. Sí, sí. Es una peli. Y eso me ha pasado, y curiosamente, las veces que me ha pasado han sido con situaciones mundanas como fregar los platos. Claro. Estoy fregando los platos y me pasó hace poco, hace un par de semanas. Estaba fregando los platos, yo solo en casa, además, no había nadie más en ¿Y casa. te abrumaste? Hubo un momento, un par de Claro, es segundos que que me hubiese muerto ahí mismo. O sea, sí. ¿sabes? En plan, claro, dejé de fregar, porque lo típico, Claro, tío. el mundo se te ha venido encima, en plan de, Es que ¡guau! eso es, Y ¿sabes qué es eso, hermano? Que me está pasando últimamente. Eso es el ego que de es- repente deja se desintegra en ese momento, se ha exacto, desintegrado, no existe. se descompone, exacto. Y ante el no existir, que el ego lo que quiere es que el personaje permanezca toda la vida, Claro, llega una especie de colapso y el miedo te vuelve a atrapar, ¿sabes? totalmente. Totalmente. Pues Entonces, yo he tenido ahí un puntito, ¿sabes? Tuve un punto, un segundo y medio de, hostia, soy todo, pero no soy todo en el sentido que a mí, que la gente me entienda, que supongo que te ha pasado a ti, y seguramente a alguien que esté escuchando esto, que por favor pongas una experiencia en los por comentarios, porque favor. estoy convencido de que le ha pasado a más gente. No soy todo de yo soy lo mejor, no el enero, No, eso es, ya, sí. sino de darte cuenta de que todos somos eso, de Sí, que me sí, sí. cago en la puta, claro, de que Que estás conectado con todo. joder, claro, pero ni siquiera de. Porque a veces me pasa de pienso de, vale, sí, soy una gota del océano, por tanto yo soy el océano porque soy. No, 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 no. Sino como literalmente el océano entero. Todos Sí. somos todo eso. Sí. Pero claro, en ese momento lo siento como en mis carnes, Ujú. en mi conciencia. Mm. Y tengo ese segundo y luego ya vuelvo, tengo un segundo y medio de. Joder, pero Sí. entonces no soy nada. Claro, ese es el ego, ¿no? Que entra y decir, uy, 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 tal. Exacto. Eso Increíble. en el budismo creo que se dice Satoshi. Son momentos de Pues eso. vislumbrar como una capa de la realidad, ¿no? Qué curioso, Pero los bueno, creadores de Bitcoin usaron ese nombre, Satoshi. sí. Nakamoto. Igual me he colado un triple, pero que te diría que sí. Pero me quieres. Pero sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Que también, bueno, Bueno, pues volviendo al DMT y sus efectos en el cerebro, que precisamente lo que veníamos comentando, ¿no? Que todo esto no recomendamos a nadie, esto no es apología, que cada uno haga su puñetera investigación, pero a mí me encanta el tema de investigar la conciencia precisamente con estas herramientas, que no son la panacea, pero son una buena herramienta porque efectivamente te permiten entrar a un punto que difícilmente puedes llegar meditando y si llegas tienes a lo mejor necesidad de estar años o semanas poniéndote, ¿no? Yo es ujú, verdad que he llegado a puntos, pero estuve un año meditando y el último mes, hasta que llegué a ciertos puntos de ver luz con todo apagado y con las persianas bajadas y todo, me tiraba hora y media meditando. Entonces, obviamente, son puntos y puntos, ¿no? Bueno, el caso, que Carl, nuestro protagonista, nuestro amigo Carl, también se midió sus ondas cerebrales en un sitio muy curioso. ¿Te suena, si te pongo yo así una música mística de Medio ujú. Oriente, desierta, dónde te lleva? ¿Qué lugares apasionantes, increíbles hay por esas zonas? Posiblemente uno de los mayores de todo el planeta, de A hecho, ver, repite la escena. ¿vale? Música así de ambiente arábico, ¿vale? Vale. Desierto, Medio Oriente, has dicho, Medio ¿no? Oriente, así desierto, una de las zonas más importantes de la historia de la humanidad, de hecho. Sí, te diría como Damasco, A Jerusalén, ver, pues tirando un poco más hacia el Nilo, ¿vale? Con cocodrilos, pirámides, ¿no? Egipto, pirámides. Egipto. La gran pirámide de Giza, pues dentro de esta pirámide, Ahí todo de mente. no, Ah, vale. Yo con dos cojones, ¿no? no, no creo, no creo, no creo. Canalizado. Puede ser, pero no, 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 al menos no habla de su experiencia con Demeter en Egipto. No, pero ha estado en la Cámara del Rey, que es una cámara que está dentro de la pirámide, muy conocida por su estructura, por la increíble arquitectura, la increíble precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la Cámara del Rey en Giza, él ha medido sus ondas cerebrales ahí dentro, junto con otros participantes, amigos suyos también, estudiosos, etc. Y resulta
que dentro de la cámara del rey, estando completamente sobrios, sin ningún tipo de sustancia, hacía meses que no tomaban nada o semanas, pues encima allí en Egipto es mega súper ilegal, o sea, ahí olvídate, súper sobrios, súper bien, tal. Bueno, pues tenían unas ondas delta muy altas y unas ondas gamma muy bajas. Las ondas gamma Pero eso la cámara, dices. dentro de la cámara. Pero ¿se producía un sonido específico? No, no, O nada. Solamente medían su esto estando allí. ¿Vale? El simple hecho de estar presente físicamente a todos sus compañeros y a él les pasó exactamente lo mismo. Unas ondas delta muy altas, que son las de relajación, las de, bueno, no son las Z que llegas cuando estás en meditación, pero sí que es un estado relajado, y gammas muy bajas. Esto es el mismo patrón que cuando estás dormido, ¿vale? Y de nuevo, estando completamente normal, sin ningún tipo de sustancia encima. Paralelismo que él mismo une con el DMT, porque llegas a esos puntos, como que el cerebro da la sensación de que actúa de una manera concreta en ciertos lugares o con ciertas sustancias. Pero no entiendo un poco qué tiene que ver la cámara del rey. La cámara del rey es esta cámara enorme en la que puedes entrar, se puede Sí. visitar. Pues ellos fuera tenían unas ondas normales, como cualquier persona, ondas beta, es decir, las ondas de tu cerebro. Pero van todo el día midiéndose las... Hombre, haces varias mediciones. Mides Vale. primero fuera, mides dentro, mides en una clínica, mides Sí, para tener un control. como si esa zona tuviese algo especial. Como si la cámara del rey fuera, o la cámara del rey, o quizá la estructura de la pirámide, y eso pues da la casualidad que está en el centro. Claro. Pero se teoriza que también la cámara del rey tiene ciertas medidas especiales o tal, y es como si eso fuese un resonante energético. Claro, claro. Esto me cuadra mucho, tío, con al final entras a una iglesia También, o a un templo, a un monasterio y efectivamente, tienen como esa aura, esa sensación de, energía. de calma, de paz, pues eso se ha medido también. Y efectivamente las iglesias tienen algo a nivel arquitectónico. Bueno, no se sabe si es a nivel arquitectónico. Influirá como cómo están hechas Yo la pienso que sí, forma. que va literalmente 100%, y perdona que te corte, para mí es Sí, 100% una cuestión de geometría sagrada, sí, de que te estás metiendo en un sitio que tiene geometría sí. perfecta. Y también el hecho de cuidar la energía También. día a día por la gente que venera esos lugares, sacerdotes, monjes. Yo pienso que va por ahí. Alguien más científica, de hecho, mi lado analítico dice que puede ser placebo, que esto es algo muy curioso porque justamente algunos. Que entra a una iglesia de estas, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, pero hay gente que puede decir, Magnífico. bueno, es placebo porque tú ya vas predispuesto a que eso es especial o te Sí, calma. ¿y por qué es placebo? Claro, es que esa es la pelea. A eso me Que refiero. para mí, justo hay un argumento que decía en otro podcast que escuché Sí, de me otra acuerdo, persona me suena. que hablaba de eso, claro, es que está genial esto, pues Danny Goller, que hablábamos de él en el DMT láser, El código de la realidad. el código de la realidad en ese capítulo. Capitulazo. Capitulón, la verdad es espectacular, tío. Una persona. Suscribiros porque eso es algo que está muy reciente Eso es. y que iremos trayendo actualizaciones. Vamos a ir trayendo, porque lo están estudiando, igual que esto del DMTX, lo están estudiando a día de hoy, el DMT láser. O sea, bueno, toman DMT, fuman DMT y miran el láser y ven el código de la realidad. Un código, bueno, que miréis el episodio porque nos tiramos ahí hora y media dando por algo. Pues esta persona, Danny Goller, justamente habla en sus entrevistas y tal, habla de que, mira, yo no soy científico, obviamente no es un científico al uso, no he estudiado física, no soy catedrático. em, no se considera la persona más bubu del planeta, no se considera alguien de uy, Sí. a abrazar árboles y ya está, pero se encuentra en medio. Y sí que dice que le gustaría que desde el ámbito científico, que de hecho es donde menos críticas suele recibir, él dice que los físicos son los que menos problemas le suelen dar. Pueden no estar de acuerdo, pero son los primeros que están abiertos a, bueno, es verdad, no sabemos. Mientras que luego llega un biólogo y te dice, no, 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 esto es así, funcionan estas células. Bueno, pero que habla de eso, de cómo, joder, precisamente la ciencia no tiene esa valentía o esa humildad de levantar las manos y decir, oye, mira, esto no lo sé, ¿no? Y para mí el placebo es eso, porque es que dice, además es que lo peor es que la ciencia luego llega y te dice, no, 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 eso es solo tu cerebro, eso es solo no sé qué, y es como, ¿cómo va a ser solo eso? Es decir, precisamente la ciencia, mm, casi jamás de la vida hay pocas cosas que la ciencia diga, es solamente esto que ocurre, ¿no? Bueno, Sí, al final yo creo que también peca del el humano, de sí, algo que no entiende, ¿no? Al igual que, bueno, pues ha pasado a lo largo de la historia que
dicen que no una cosa y luego se acaba demostrando, ¿no? Y a la persona que lo investigó, en ese momento la vapulean, la revientan. Ya, es raro, pero es que es eso, es que Pero bueno, como la física, ya te digo, que llegas a un punto y de ahí no puedes pasar, entonces hasta ese punto lo conoces perfecto y lo sabes todo y ya está explicado, y de ahí para adelante dices, bueno, esos son eventos naturales que ocurren, sí, ya, solo son eventos que ocurren naturalmente, y es como, ¿cómo puedes decir que ya. hasta ese punto lo tienes tú medido y luego que el Sí. campo cuántico es, bueno, evento natural que ocurre y ya está? Bueno, en fin. En todo Y caso, este men se midió el cerebro en la cámara del TAR y, como digo, tiene el mismo patrón que cuando estás dormido. Como si la pirámide de Giza ya te pusiera dentro de ese estado. Y se han investigado en qué guapo. iglesias y tal, cosa que es genial. Por eso a mí me gusta meditar en iglesias, sobre todo catedrales, porque es como entras en un estado enseguida de Sí. conexión, de presencia, ¿no? Pura. Bueno, otros experimentadores, otros personas que han tenido encuentros con ovnis, ¿vale? Con objetos en teoría alienígenas o ultraterrestres, con las que de hecho tenemos un episodio también hablando de Ujú. un par de historias. Cuando les miden con el electrocefalograma, em, tienen también ese mismo patrón. Es decir, cuando reconstruyen la historia, entran en ese estado como si de nuevo los alienígenas o ultraterrestres o los ovnis Ujú. o tal tuvieran una tecnología que te pudiera permitir o estuvieran construidos de cierta forma que te permitieran entrar en ese estado de forma más rápida o de forma más, no sé, directa, ¿no? A ese Ujú. estado de meditación. Em, Y también interesante cómo el recuerdo activa ese mismo, esos mismos patrones, ¿no? El hecho de recordar una escena lleva a que tu cerebro la interprete como algo que estás viviendo ahora, ¿no? mm, Como que el recuerdo sí, es como si lo algo trajeras. muy vívido. Esto no sé a quién se lo escuché, a un científico de la mente. Como cuando tú estás recordando, no estás recordando lo que viviste, estás recordando la última vez que Que recordaste, recordaste esto. ¿vale? Por eso algunos Pero detalles se pierden. sí, pero la emoción está anclada, Siempre está ahí. es esa, ¿sabes? Sí, y además que el tema de perder ciertos detalles precisamente da veracidad a los testimonios, porque un Ujú, testimonio perfecto es mentira. claro. Normalmente esto tiene más que estudiar A no los ser que, forenses y los a no ser que en el investigadores. momento lo hayas Sí, obviamente lo cuentas a 5 minutos después y lo tienes claro, pero los de la gente, investigadores, FBI, detectives y tal, suelen tener eso muy en cuenta porque está más que estudiado, que si el detalle es muy, muy concreto, claro, los recuerdas tan perfecto, a veces o sea, todo es demasiado complicado. ya Eso a mí ves. me pasa que, yo qué sé, nombres o datos o eso ocurrió Eso, aquí, ocurrió allá. eso lo hace la policía, ¿no? Como que si todo el rato dices exactamente lo mismo, como que Sabe que algo estás ya ocultando. ves, qué bueno. Sí, claro, si yo te cuento una historia y digo, vale, esto ocurrió en Los Ángeles, no sé qué, tal persona, y luego resulta que ocurrió en San Francisco, alguno podría decir, está mintiendo. Y es Eso es muy como, cantoso. ¿eh? Ese caso en concreto es muy Pero no, pero una cantoso. historia me refiero, o yo qué sé, o una investigación. Sí, Detalles lo entiendo, pero algo tan cantoso. no, no te creas, porque yo, por ejemplo, de hecho, te conté el otro día, que es el episodio que hablaremos, dentro de unos episodios hablaremos sobre milagros eucarísticos, Ujú. y le contaba sobre un caso que mandaron una prueba a investigar a Los Ángeles. Pues no era Los Ángeles, era San Francisco. Es que he puesto este caso porque justo Vale, han vale. unido. Entonces, ese tipo de detalles, y que hacía un año, año y medio que no investigaba esto, es normal que los pierdas. Ujú. Pero a mí me sigue dando mucha veracidad un testimonio precisamente por eso, porque es un detalle, es como algo que tienes ahí Sí, aparte. Obviamente, si me pegaron 5 o 6 tiros, pues de nuevo a lo mejor es algo muy muy particular que debería específico. saber, pero no me importa. O sea, entiendo que lo importante es que me han pegado un tiro, ¿no? Pues ya está. Sí, Vaya tema mucho así de repente. sí, pero bueno, que nos hemos desviado. El caso. Otros investigadores y también amigos de CAR, como por ejemplo David Luke, ha tenido casos concretos que también están investigando con esto, que es el tema del bloqueo del DMT. El bloqueo del reino del DMT como si, de nuevo, como si el DMT tuviera Ciertas reglas. ciertas reglas, Paréntesis, paréntesis capítulo importante, número 2. 2 hablamos de cómo una persona, Zoltan, había fumado cientos de veces DMT Y en unas le y en bloquean. una, porque entró con una actitud un poco extraña, Muy interesante esa historia. ¿sí? Le expulsaron, como la escena típica de Stranger Things que le Como que lo empuja expulsan y lo bloquean, y lo lo banean, bloquean y no puede volver a entrar por más que fume. por más que fume. Que eso, de nuevo, a nivel fisiológico, tío, que no tiene No tiene sentido, sentido chico. que fumes DMT y no te Que pegue. tú te metes 3 cubatas y da igual que lleves Sí,
no sé, entrenando 20 años para beber ¿Y eso. qué se cuenta aquí exactamente? Esto Pues paréntesis. al David justo le pasó algo parecido, que hizo unas 50 dosis seguidas de DMT fumadas. ¿Vale? Que esto es una, pues bueno, es una barbaridad, pero claro, como no genera tolerancia, puedes seguir fumando y puedes seguir entrando al reino y no es tóxico, por tanto, en teoría puedes Ujú. mantenerlo bien. Pues quedó bloqueado durante 20 años del reino del ¿Qué me DMT. dices? Durante 20 años entraba al reino, podía entrar al DMT, porque esto, de nuevo, importante, hay gente que se queda bloqueada o que les banean o que les echan y no ven nada, pero nada me refiero a te meten un chute de DMT, de nuevo, intravenoso, porque dentro del estudio ha pasado ¿Vale? con gente dentro poniéndole intravena y no veían nada, pero en plan de me puedo levantar, puedo jugar al fútbol, puedo conducir, estoy bien. O sea, Como es si no hubiese increíble, tomado nada. como si no hubieses tomado nada, ¿Y como si fuera placebo. se sabe por qué le echaron a este? No, Porque en este caso, siempre tiene que ser por alguna razón como de falta de respeto, ¿no? no siempre. Esta es la cosa, que no siempre se O sabe. igual has aprendido todo lo que tenías que aprender y ya, ¿no? Por ejemplo, eso es, y tú simplemente, pues ya está, no es tu turno y punto. Porque Carr comenta mucho eso, comenta cómo en su primera esto con ayahuasca, con silahuasca, que lo hemos comentado al principio, ¿no? Con la mezcla de la ruda de Siria y la psilocibina, vio este escáner, vio esta película y luego en otras, con otros viajes de DMT volvió a ver ese escáner, ¿sabes? Pero no veía entidades, por ejemplo, o entraba, o cada vez veía menos, como si efectivamente llega un punto en el que las Has entidades aprendido lo que tienes que o te traen menos o información. dejas de ser interesante para las entidades. También puede ser, no lo sé. Hostia, pero 20 años. 20 años bloqueado en el que, como decía, hay gente que se bloquea a nivel, que se banea nivel fumas y no te pasa nada, estás completamente sereno, como si hubieses fumado un vapor de galletas, de cookies. Y esta persona en particular, David Luke, estuvo bloqueado 20 años, pero sí que entraba al reino. O sea, entraba, pero veía una pantalla naranja y no pasaba de ahí. Como acceso bloqueado, ¿no? Pero como acceso denegado, no pasaba de ahí. Y se desbloqueó justamente al entrar en el estudio del Imperial College, en el mismo de Carr, Hostia. pero un poco antes. Por intravenosa, ¿no? ¿Eh? Por vena. Vena intravenosa y ahí parece que entró de nuevo. No es una cuestión de, ahora sí, porque le metieron por tal y al cuerpo, como que tal. No, no, tío, si fumas Ya, ya. DMT, y esta gente sabe fumar, quiero decir, tío, Qué que he visto locura. casos completos de otras personas que lo mismo, que Sí, o sea, como que suele ser un patrón no común porque es muy amplio, pero sí que suele pasar que te bloquean, ¿no? puede pasarte, de hecho, alrededor del 10-20%, también es Hostia. bastante, o sea, no es común en el sentido el 50, pero no es negligente tampoco, no es como, bueno, Claro. un caso de Sí. aquí. Eso No, eso nos ha pasado cuando tenemos conocidos, eh, que igual en una ceremonia de ayahuasca toma 6 veces 6 y no copas entra. y no entra. Como no hay manera, no hay manera. Es El curioso. acceso está bloqueado. Es muy curioso. O al revés, estás en pleno pico, estás alucinando completamente, te está dando un viaje del carajo y tú y yo hemos visto con estos ojitos de aquí como un chamán le hace una limpia y en el momento en el que escupe el agua al final, ¡fua! El tío vuelve en sí. Sí. Pero en plan de se le corta el viaje. Es como interesante. ¿Que eso es placebo también? Pues bueno, puede ser, pero a mí me da la Ujú. sensación de que hay algo más, efectivamente. Guau. Y en este caso, como si el reino del DMT tuviera sus propias normas, efectivamente, y no puedes entrar a menos que cumplas estas normas. O Sí. si te pasas de la raya, o X o Z o Y. No se sabe bien, porque con el DMTX, por ejemplo, el proyecto el Eleusis, el que he comentado antes del ¿De Caribe, las islas del Caribe? ¿eh? ¿El del Caribe? El del Caribe, eso es, quieren estudiar justamente a estos grupos, quieren estudiar a los que están bloqueados, a los que genéticamente parecen ser incapaces de sentir DMT, porque es gente que por más que tome, como tú has dicho, no tiene DMT, no siente el DMT. No es, Ya. en general, es como, tío, Igual no tiene el inhibidor o yo pienso que es eso, tío, ¿no? Vienes aquí. esto es como, saber, igual digo una barbaridad, pero no sé si los chinos o los coreanos que no pueden tomar leche, tío. Ah, sí, 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 tienen como Típico, una enzima en su que cuerpo no la sí, tienen y entonces no pueden, no la toleran. no toleran bien la proteína o no, una proteína en particular, Sí. puede ser. Sí, 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 creo que sí. A ver, a lo mejor es un triple y me suena a mí también de verlo en fuente, te lo juro, bro. Total. Pero creo que sí que tenía por ahí. Yo mi teoría es que, claro, si tú vienes aquí de nuevo, si tú vas al cine a ver una película de terror, ¿tú qué quieres? Sentir terror, ¿no? Si tú vas al cine y te dicen de repente, oye, ¿sabes que puedes encender la luz? Y sabes que de repente, no sé, que esto no es real. Y sabes que además puedes fumarte un porro para estar relajado Ujú. y así no sientes tanto miedo y tal. Tú imagínate que después de una hora de película de terror dices tú, pues la verdad que me apetece eso. Enciéndeme las luces, dame un porrito y dame película esta de caramelo para apaciguar la experiencia.
y aprender otra cosa. Pero a lo mejor tú viniste con la idea de aprender ver la peli de terror. Por tanto, quizá el dueño del cine que sabe que tú querías entrar para ver la peli de terror te va a decir no. No se enciendan las luces, no te doy un porro, no te doy Claro. bebida, porque tienes que experimentar esto, que es lo que tú querías. Claro. O sea, a lo mejor tú mismo Es incluso es un fumadón, es un fumador que te cagas. pero como todo lo que vemos. Y de eso la analogía es fatal, porque no termina de ver con el punto. Pero sí, yo tengo la sensación de que venimos aquí con esa idea de, vale, yo quiero hacer esto, experimentar esto, esto y esto. A lo mejor quiero experimentar ser una persona completamente atea, ajena a la energía y todo esto, porque quiero meterme en toda la peli de ser un humano, de trabajar, Me de cuesta, ir... me cuesta creer, hermano, que vengas aquí con la idea de no despertar del sueño, No lo sé, ¿sabes? ¿eh? Me O sea, a lo cuesta mejor creer, precisamente pero me viene cuesta creerlo, tío. como si quisieras... Quiero decir, si tú quieres tener la experiencia de, a lo mejor has tenido 1000 vidas y nunca consigues y siempre estás en la mente, en el sentido de tratando de evadirte de no sé qué, bueno, evadirte no tiene por qué, pero a lo mejor eso, no estás centrado en esto y tú quieres, tío, quieres tener la experiencia de ser un agricultor en Texas Pero y no moverte de tu me sitio. cuesta creer que no quieras recordar quién eres, ¿Por qué? Porque sí, o qué eres, o de dónde vienes. pero ¿por qué no querrías? Es decir, si has tenido todas las experiencias menos esa, ¿por qué no? Ya, pero me cuesta. O si es tu interés particular. Pero me cuesta. Es como, pues sí, ahora quiero experimentar que no quiero comer, ¿sabes? No quiero comer hasta que te mueres porque no comes. Es como, No, ya, pero me bueno, parece como algo absurdo. vale, pero a lo mejor tú tienes a nivel del alma, quieres aprender porque, yo qué sé, no has terminado de aprender a... Sí, sé lo De que nuevo, quieres es decir. como se dice, se habla, y esto de nuevo es un triplazo, no me critiquéis por ello, porque es simplemente una idea que se comenta en el mundillo, se teoriza que, o se dice en el mundo espiritual, que las personas con discapacidades graves, especialmente mentales, como el síndrome de Down, son personas que tienen que venir a aprender a dejarse querer y a dejarse ayudar. Personas que nunca piden ayuda y que nunca han vivido o que viven la vida con esa idea de, venga, voy a aprender a dejarme ayudar y dejarme, ¿sabes? Y dejarme querer y esto y lo otro. Y no dan, y terminan cada vida y joder, no lo consiguen. Y siempre son unos cabezones que no se dejan ayudar, no piden ayuda y no sé qué. Claro. Pues a lo mejor vienes a ser porque ¿quién querría, no? ¿Quién tendría interés en tener síndrome de Down y ser dependiente toda tu vida de Ya. los padres, de una sociedad, de tal? Porque como que es complicado tú solo, ¿no? Bueno, en fin. Sí. Entonces, en principio, ¿qué sentido tendría eso? Pues se le daría esa explicación. Pues para mí, el bloqueo, digamos, a nivel hormonal, si lo quieres ver así, o gente que genéticamente no puede entrar en el DMT, sería parecido. Es decir, gente que dice, vale, quiero ir, pero siempre me voy a los psicodélicos y a las sustancias, quiero ir a no tener eso, a que no pueda ser para mí. Y por eso te bloquean, ¿no? Y por eso estoy bloqueado. Claro, pero es que aquí volvemos a lo mismo. Si tú vas predispuesto a no quiero tener eso, ¿por qué te va a surgir? No, predispuesto no, gente que, mucha gente incluso que llega y no... No, me refiero, tú llegas al mundo, ¿no? Y tu alma ha elegido que no quieres ese tipo de experiencia. Y por eso no tomas y por eso no viajas. Pero entonces, ¿por qué acabas en ese punto a punto de tomar? Bueno, quizá también parte de tu experiencia es precisamente ver... Tío, pero a ver cómo sí, A ver, tío, quiero decir, pero- todo, en teoría todo está medido. En teoría, Ya, pero todo está pensado. no sé. Pero bueno, Pero bueno, eso es un triplazo mío. Eso era simplemente una fumada monumental cósmica con este búho cósmico. Somos unos bueros, así que querían estudiar a estos tres grupos, a los que están bloqueados o baneados aparentemente, los que tienen genéticamente problemas o son incapaces de entrar en el reino, y un grupo normal de control, que puede entrar normal y todo. Y es algo que están como estudiando de nuevo a día de hoy, o sea, que literal está a pie de estos años, de 2026, 2000 tal. Luego, otras teorías, como Andrew Gallimore, que ya he comentado durante el episodio, él tiene un libro, creo que se llama Teoría de la Información Alienígena, si no me equivoco, ok. o algo así. Y él es un neurobiólogo, es un puto crack, o sea, el tío es un coco, lleva estudiando años y años, es neurobiólogo, es químico, farmacéutico, creo que es, o también estudió Farmacología, ¿no? farmacólogo, vaya, o sea, también entiende de fármacos, de sustancias y tal, como lo ha escotado. Y es coautor de varios libros también, que en particular algunos que hicieron posible precisamente este proyecto del DMTX, que no lo explica en todo el podcast, pero bueno, la X, o sea, el DMTX, DMT es dimetiltriptamina,
Y la DMT está en varias formas. Está el NN-dimetiltriptamina, que es la que se encuentra, si no recuerdo mal, no sé si es fumada o en ayahuasca. Luego tienes el 5-MeO-DMT, que es la que se encuentra en el bufo, que es la más Sí. potente. Y el X es por. Y el X es la denominación que se le da exclusivamente a la intravenosa. No, pero es por extensive, ¿no? Eso es sintetizada y viene de extensiva o de Claro. esos. Bueno, pues la tesis de Andrew es que las entidades no son alucinaciones, sino que son reales, sino que son entidades reales y que son contactos con dimensiones, y él habla ortogonales, Ok. como si fuera, pues eso, como si nosotros eh, tuviéramos estos 5 sentidos, y estos 5 sentidos son un filtro de esa realidad. Es decir, estamos filtrando más cosas para vivir esto, pero si tuviéramos más sentidos, pues entonces filtraríamos Claro. menos y podríamos ver aquello también. ¿Me Claro. explico? Sí. Entonces estos 5 sentidos son los que bloquearían, filtrarían ese acceso de normal. Y el DMT sería una puerta a... Sí, como que la conciencia puede ser un sentido más a la hora de poder percibir. Aunque bueno, todo parte de la conciencia realmente, ¿no? Los ojos. Pero sí, esto es interesante, como que si hubiese un órgano, no sé para qué, ¿no? Pero para algo en específico podríamos cumplir esa función, ¿no? Por ejemplo, pues las branquias para respirar bajo el agua, ¿no? Claro, O alas para volar. Como que nos faltan órganos para poder percibir o percibir, tener todas las experiencias al completo. eso es, como si el cerebro fuese un órgano limitado, o si faltaran otros órganos para, como tú dices, ¿no? Filtrar menos esta realidad Sí. y poder ver otras realidades. Imagínate un órgano que te permita como cambiar de dimensión, ¿no? Sería heavy metal, claro. Ya. No lo sé, curioso. Y pues esto, hay muchos, como muchas tesis, muchas teorías sobre esto. Obviamente cada uno puede tener la suya. Andrew a mí me interesa porque, de nuevo, es un neurobiólogo que está muy metido dentro del tema, estudioso, habrá estudiado cientos, si no miles de casos, y que una persona tan científica también hasta ese punto, porque él es muy poco espiritual en ese sentido. O sea, no lo oyes hablar en podcast y tal, y no da la sensación de que se vaya hacia el peliculero y tal, ¿sabes? Como que, bueno, en fin. Luego también hay otros nombres, otras figuras importantes como Daniel Hoffman, Donald Hoffman, perdón. Donald Hoffman es también otro científico muy conocido dentro de la escena. Pero lo hablamos, ¿no? En el código de la realidad, el DMT, el capítulo anterior. Creo que sí. Sí, me suena. No Como sé. que él habla de Danny Guller bastante bien. Danny Goller también, Danny Goller. Danny Goller han tenido conversaciones, aunque Danny Goller y él no creo que no han terminado de estudiar, trabajar juntos, ¿sabes? Pero sí que como que se reconocen y tal. Y, y él también, pues Donald sí que lo lleva más por una parte. A ver, no lo reconocen, creo que no es tan espiritual, no habla tanto de espiritualidad, pero sí que lo lleva a una zona más. No sé cómo llamarlo, porque claro, es poner en sus palabras cosas que a lo mejor él lo ha dicho, pero más abierto a que ocurra o que sea un fenómeno mm, no paranormal, pero sobrenatural o sí más de deidad y de, bueno, origen o de, sí, con más relación a Dios, no tanto a... Él como lo interpreta, como una experiencia normal, ¿no? No, lo interpreta como una dimensión alternativa, efectivamente, como si fueran dimensiones superiores, superiores por el nivel de complejidad, no por nivel de superioridad o de importancia, ¿sí? No le da más importancia a aquello que esto, obviamente, pero sí se notan más complejas, al menos más complejas de lo que nosotros podemos llegar a interpretar incluso. Y como que matemáticamente fuera, como si todo esto fueran trazas matemáticas de esas entidades y todo esto. Por eso se ven como con geometrías y tal, porque al fin y al cabo nosotros también estamos hechos hasta cierto punto de geometría. Todo se repite, todos son fractales. Nuestras células literalmente reproducen fractales de que si tú pones agua con cierta vibración, con cierto sonido, cierta frecuencia, se ve cómo se forman ciertos patrones, que es lo mismo que forma el patrón de la célula cuando se reproduce. Sí. Esto y lo otro, El código de la realidad, lo que hablábamos en ese episodio. literalmente. Claro. Y él ha propuesto algunos experimentos que no se han llevado todavía a cabo, pero claro, para decir, venga, ¿cómo hacemos para encontrar la forma de
medir esto? Pues ponemos un ordenador que vaya cambiando en otra sala, o sea, un ordenador, una sala aparte de la persona que está tomando DMT, ¿Vale? que cambie la pantalla de azul a amarillo, por ejemplo. ¿Para qué? Pues a la persona que está, sin que nadie, ni el investigador, ni la persona que va a tomar DMT lo sepa. Y la persona que está en el otro lado, con DMT, si ve una entidad, preguntarle a la entidad, oye, ¿puedes ver esto? ¿Puedes verificarlo? Y que efectivamente se pueda medir cosas así. Como si pueda haber contacto con la realidad fuera del individuo que toma, ¿no? Eso es como si la entidad pudiera estar relacionada con esta realidad, si efectivamente lo puede ver, si efectivamente puede comunicárnoslo, pero hasta ahora pues no se ha hecho y tampoco es complicado de medir porque, bueno, por varias razones, ¿no? Porque para empezar las entidades no siempre se comunican, bueno. Y luego también, obviamente, el de tener a 2 personas infundidas en DMT a la vez y que esto ya se han hecho algunas pruebas de esto, para ver si tienen esa conciencia Puedan conectar, ¿no? compartida. Efectivamente, como a ver si efectivamente entran en el mismo reino, ven las mismas entidades y tal, y se han hecho unos estudios y tal. Y muy curiosamente, sí que no va muy mal encaminado, en el sentido de que sí que hay gente que comparte viaje o comparte entidades y tal. Eso es lo de Jacob Greenberg, ¿no? Intentaba como conectar las conciencias desde distintos lugares del mundo. También tenemos ahí un capítulo hablando de él. Pero claro, El capítulo entero no tenemos un fragmento, sí. un fragmento de... Sí. Qué guay. ¿Y cómo avanza? O sea, ya estamos Ya, cerca de sí, hoy, estamos ¿no? llegando como... Sí, bueno, todo esto es que se ha ido haciendo estos últimos años. Es que esto es súper reciente. Esto, capaz que de las cosas que he dicho, gran parte de ello se sacaron en 2025, o sea, hace menos de un año. Wow. O sea, eso, y parte del 26. O sea, es que literalmente es actuar, obviamente. Em, Han incluso encontrado formas también, por ejemplo, de cortar el viaje hasta cierto punto que se está investigando. No es claro del todo con un péptido, ¿vale? Un péptido es, bueno, péptido es no sé si es una molécula o una hormona. De hecho, se puede usar como esteroides algunos de ellos. Y parece que hay una que produce, creo que, no sé si produce el cuerpo también, no estoy seguro, pero hay una que da la sensación de que puede frenar el DMT dentro del cuerpo y se está usando para justamente em, tratar de encontrar el punto justo, ¿no? De darte mucho y si te baja un poquito, ¿no? Con el péptido, si te baja un poquito a ver a dónde llegas, tal. O sea, es súper curioso porque al final es eso. Es tratar de investigar al máximo posible una cosa que es cómo mides todo. Sí, Es que es súper, no sé, súper, Me súper. parece muy guay, la verdad, que la humanidad como que esté investigando, ¿no? Y al final Me parece curioso. como que no se cierre a... Porque al final pues, puedes encontrar cosas muy, muy... Pues interesante como Sí. mínimo. Y en este caso en concreto, de hecho, tiene una doble función interesante porque se trata de investigar luego también a nivel de si este freno puede frenar el DMT y frenar esas alucinaciones, podría usarse también para la esquizofrenia, para justamente una persona con esquizofrenia tratar de ayudarle para, en vez de dar otro tipo de pastillas, pues tratar de esto. Entonces, porque a lo mejor, bueno, se teoriza de que una persona esquizofrénica podría estar generando DMT de forma endógena y entonces por eso tiene esos casos, esos brotes. Se teoriza, pero no se puede. Es que es difícil de estudiar porque el DMT, Claro, el cerebro es súper complejo también, tío. no solo eso, sino que el DMT, o sea, primero, no genera tolerancia, por tanto puedes volver a tomar, y la gracia de eso es que dura 10-15 minutos. Por tanto, en 10 o 15 minutos es muy difícil de investigar, o sea, el DMT desaparece. Sí, pero también al final me parece tan complejo de entender porque al final, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, el cerebro está plano. Entonces, ¿cómo lo investigas? Sí, pero la FM es complicado. Esto en teoría, si te da un brote de esquizofrenia y te están analizando, podrían ver Sí, si estás en el... Pero claro, no, o sea, ¿cómo sacas sangre de una persona que tiene un brote en ese momento y esa sangre la investigas ahí? Porque dura 10 minutos en la sangre también, que se pierde. Entonces, claro, es complicado, es complejo. Sí. Luego hay zonas, como decía, por ir cerrando la parte de este tipo de investigación, como San Vicente y las Granadinas, que son unas islas del Caribe, que justamente hay una empresa como New Nordics que está operando allí con una licencia especial para poder tener ensayos clínicos con personas de cualquier parte del mundo. Y cerca de 50 personas ya han pasado por ese ensayo, por ejemplo. Claro, son empresas. Es una empresa privada porque al final esto también O sea, tienen un fin, ¿no? Sacar algún tipo de medicamento. A ver, claro, es que esta es la historia. O es una fundación que es sin ánimo de lucro. Es Muy que diferente. nada se estudia,
por así decirlo, una tesis. O sea, No, esto pero si lo obviamente- estudia la ciencia a nivel financiación pública, por así decirlo, Sí, o pero una fundación, sí, pero depende para qué. O sea, esto al final, incluso si se encuentra la cura para el cáncer, ¿para qué va a ser? Para vendérsela a hospitales. sí. Entonces, rara vez se estudia realmente algo con un presupuesto interesante y tal, o rara vez tú no te tomas esa molestia de irte a otro país y tal, si fuese por una cuestión pública, me refiero. Tío, puedes ser un filántropo que sí lo quiere hacer para conocer los límites de la conciencia. Sí, De hecho, una fundación, por ejemplo, es sin ánimo de lucro, es decir, puedes estar echando billetes que sí, sabes que no vas a recibir nada, pero una empresa, por ejemplo, si ve que en 2 años no está viendo beneficio o que no tiene sentido, corta el grifo, ¿no? Entonces, ya. Bueno, no lo sé. En este caso, el problema con el DMT es que sí que hay algunas farmacéuticas que quieren entrar por eso, claro, porque el marco legal es mucho más laxo, se teoriza que potencialmente se puede abrir a mercado abierto y todo. Entonces, claro, eso es un mercado de total. miles de millones, ¿sabes? Un DMT fumado, o sea, un DMT sintético y no sé qué, bueno, en fin. Que me dijo Rubén que iban a sacar como pastillas de ayahuasca. ¿Te También, enteraste de eso? Pero bueno, sí. no sé, a mí no me termina de convencer mucho esa idea, pero bueno, mejor que si te vas a tomar un chute de DMT o algo así por la calle, que no sabes de dónde viene, mejor si viene de algún sitio quizá, bueno, puedes, y si tiene algunas propiedades terapéuticas, pues más que mejor, ¿no? Pero el DMT, bueno, aunque es terapéutico también, quizás más potente que unas psicodélicas, son unas setas, por ejemplo, Ujú. o el MDMA, que es más, digamos, traído a tierra y sí que es más terapéutico para cosas concretas de aquí, de un ser humano, como el de estrés postraumático, bueno. En fin, luego esto también, todo esto del DMT-X se vincula mucho con Danny Goller y el experimento láser, justamente, Vale. ¿no? En particular, Carl describe que en sus propios viajes también ha visto mucho ese lenguaje moderno, jeroglífico, como esa mezcla, ¿no? ¿Cómo era? Takatana o el Takama. No me Bueno, acuerdo. El idioma, ¿no? sí, los símbolos japoneses, asiáticos, mezclados con el sánscrito, mezclado con el hebreo, jeroglíficos, como que todo a la vez, ¿no? Pues Cara ha experimentado esto, los ha visto mucho y de hecho dice que es una lástima que durante los viajes en clínicas y tal no le dejaban abrir los ojos o interactuar porque le hubiese gustado ponerse a dibujar. Notar, ¿no? Claro, en ese momento dibujarlos ahí en directo. Y hay otra figura que es Chase Hughes, que es un experto en psicología y comportamiento humano, etcétera. Tiene millones de seguidores en YouTube y ha hecho muchos podcasts, bueno, hace muchas entrevistas también. Habla de que él tuvo ha tenido varias experiencias con psicodélicos y en general de conciencia, y vio justo el vídeo de Danny Goller con el experimento del láser y analizó como su comportamiento, ¿no? Él siendo, digamos, un experto, creo que ha trabajado con el FBI también, no sé, una Ujú. locura el tío. Lo analizó como muy profundamente para ver si efectivamente estaba mintiendo o no, y cuando él vio que claramente estaba diciendo la verdad, lo llamó, o sea, entonces buscó su teléfono, lo llamó, le pasaron su número tal y se lo trajo como fueron a Oregón, creo que es Oregón, o a un estado en específico donde el DMT es legal para hacer el experimento con él. Como que Hostia. justamente, ¿no? Empezó a hacer, de hecho, a raíz de ahí, como eres una personalidad muy conocida, le empezó a vincular con podcast y tal, y es gracias a él que yo, por Sabes que le ejemplo, subió, ¿no? conocí a Danny Goller gracias a Chase Hughes, Ya precisamente ves. porque justamente lo mencionaba y tal, y además lo llevó a varios sitios y tal, y hicieron este experimento, y efectivamente era para él, para Chase, era su primera vez con DMT y aún por encima, la primera vez haciendo el experimento, y Oh, se quedó alucinado, ¿no? Y entonces Chase comenta con todo esto, porque Chase también ha tenido una experiencia de DMTX, 4 o 5 horas, que para él fueron 6 meses. O sea, estuvo 6 meses dentro de ese reino, por así decirlo, dentro de su ya. cabeza. Em, y dice que es muy como que coincide mucho una cosa con otra, ¿no? O sea, en plan, todo parece tener una cierta correlación. Claro. El código que se ve con el láser, con lo que ves en el DMTX, con lo que ves con otros psicodélicos, con la meditación incluso. Y como que en el momento em, que ves ese tipo de cosas, para él como que pasó a un umbral en el que, vale, ahora a partir de ahora, cada vez que pienso que tengo algo resuelto o que he llegado a la conclusión de algo, como que mi cabeza dice, no del todo. O sea, Claro, como hay que algo más, ¿no? ya nunca llega a tener una experiencia como completa porque siempre parece que falta algo por Claro. una pieza de un puzzle que aún no está construida, ¿no? Entonces también puede ser un poco, pues, te puede llevar La a sitios, frustración, ¿no? claro, curiosos, ¿no? Em,
Y bueno, él sí que tiene como, pues eso, como varias teorías también sobre la humanidad, pero, o sea, sobre la realidad, pero lo vincula mucho a, vale, efectivamente, vivimos en alguna especie de simulación em, computacional, como si fuera la Matrix, él habla abiertamente de eso. Em, Sobre todo porque si todo es mente, ¿no? Como habla Tom el Kybalión, él habla mucho de Kybalión también, pues arriba es abajo, todo es mental, etcétera. Y todo esto viene, está datado, todos estos escritos de 3500 años antes de Cristo, como que él lo vincula mucho a eso, ¿no? Como que todas estas sustancias, lo que a él le llevan a entender es que la vida funciona como si fuese una generación computacional como el Minecraft. Lo que tú decías, si no miro la flor, no está ahí. Pues en principio, si nadie la está mirando, no está hasta que alguien la mida, ¿no? Como hasta que alguna conciencia. Pero para mí es un poco complejo eso porque ¿la flor tiene conciencia propia para existir por sí misma? Sí, no, ¿sabes? Sería un poco, no sé, curioso, o sea, debatible el hecho de que, vale, yo no estoy mirando la montaña, entonces eso para ahorrar memoria RAM no está siendo procesado hasta que llegue. Claro, pero no sería en este mundo, sería como, o sea, no sé cómo explicarlo, tío, pero más allá, ¿sabes? De hecho, cómo surgió el universo, Mm, ¿vale? Fumada histórica, pero viene de gente que ha despertado espiritualmente. El universo es pues como una especie de lona negra, ¿vale? Hasta que de repente surgió la idea, ¿vale? Y una vez surge la idea, el pensamiento, meterte en ese pensamiento es lo que ha creado la realidad. Pero en la existencia en sí es un fondo sobre negro. Es igual que la mente, por ejemplo, la conciencia. La conciencia es un espacio infinito donde no hay nada. El pensamiento es la forma. mm, ¿Sabes lo que quiero decir? Es mm. como el silencio. El silencio es vacío. Los sonidos son como la forma, pero detrás de ese sonido, detrás de ese pensamiento, está la conciencia. El silencio. Entonces, Mm. esto venía a raíz de lo que hemos dicho, ¿no? De si no ves la montaña, no creo que sea como la montaña, pero sí que sería como a nivel más macro, ¿sabes? No, por ejemplo, si no ves este vaso no existe, sí, a nivel macro, ¿no? No sé si me he explicado exactamente. Puede ser, no sé. A ver, bueno, Es una fumada histórica. esa teoría me hace sentido también, ¿no? Lo de no hay nada y entonces se va añadiendo. Pero es que esta gente justo hablaba, todo lo que hemos hablado en este podcast, en este episodio, hablan de lo contrario, de que está todo ahí fuera y lo de aquí es filtrado, es decir, Ya, sí, al revés, sí, es sí, sí. quitar cosas y entonces te vas quedando con menos, Pero también te quedas aquí. para poder vivir, ¿no? Interpretar la realidad, porque si no sería como mucha Sí, abrumación, ¿no? entiendo que sí. Bueno, para la mente humana, Sí, sí, sí. claro, para tener esta experiencia, sí, claramente. Pero bueno, esto es todo lo que tenía que hablar con el DMT X, ¿no? De nuevo, el DMT X es que es algo que está ahora mismo siendo Total. investigado. Yo no descarto en algún momento buscar la Irnos a las islas de irnos a las islas Feroe, ¿cómo eran? Del Caribe. eran las San Vicente y las Granadinas. ¿Eh? Las islas del Caribe o en la propia, pues sí, el propia, creo que República Dominicana también, bueno, no sé, hay algunas islas que son bastante abiertas. Suscribiros al canal y apoyarnos para que hagamos esto en algún momento dado y os traemos la experiencia de primera mano, ¿sabes? Cómo es estar 4 horas enchufado al DMT durante 10 días seguidos. Y luego hacemos un podcast de 10 horas contando todo. Hablamos, hacemos un podcast con las entidades, impartimos, ¿sabes? Las invitamos. Qué curioso. Pues brutal, hermano. Gracias por la dedicación de Mucho- estudiar esto. Yo no lo sabía, la verdad, me ha dejado bastante loco. Y nada más. Nada, Hasta la próxima. esperemos que hayáis disfrutado. Recordad suscribiros para poder recibir la meditación guiada o el Ujú. trabajo de respiración. Increíble esto. Sí. Y- También apoyar el canal, comentarios. Si alguien ha probado el DMTX, por favor. Por favor, de lo comento, o el DMT en general, contándonos vuestras Vamos al experiencias. país, Enrique Estés, a entrevistarte. Sería increíble. Vale, nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.